Buenos días, bienvenidos a Redacción Abierta en el Toro Televisión. Viernes ya, 2 días para las elecciones catalanas. Son las 12 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Hoy traemos muchas cuestiones económicas. Vamos a tener también en mesa, dentro de media horita más o menos, a un padre afectado por las polémicas medidas sanitarias en los colegios. Nos va a explicar su caso. Hablaremos también del ingreso mínimo vital, las polémicas en torno a los números de personas que lo reciben, cuando en principio el gobierno presupuso que iban a ser muchísimas más, por lo cual eso ha generado bastante descontento en grandes capas de la población. Y hablaremos también de los temas de actualidad, como siempre, con Cristina Ramos. De momento vamos a empezar a saludar a nuestros invitados. Hacía tiempo que no teníamos aquí a Fernando Santiago. Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo y dispuestos a lo que falta. Yo perfecto, positiva. De salud, yo no tengo absolutamente nada de nada y mira que sigo en contacto, pero toquemos madera, tengo la suerte de que de momento no me ha afectado la pandemia, nada más que en la parte de salud, en el resto de las partes como a toda España. Juan Iranzo, buenos días. Hola, buenos días, pues encantado y además en un día... no te pudimos tener con nosotros, así que mira, efectivamente estaba ocupado y vengo encantado. Y además para poner de manifiesto, que yo creo que puede ser alguno de los asuntos que tratemos, que Cataluña en su momento tenía la mejor renta de situación de España, tenía, porque estaba al lado de Europa, tenía una tradición industrial muy importante, tenía capacidad empresarial y sin embargo ha ido retrasándose relativamente con Madrid, precisamente por todas las actuaciones que han generado inseguridad jurídica, que han provocado subida de impuestos, etcétera. Yo creo que es un tema importante, justo pensando en las elecciones. De eso hablaremos ahora, después del bloque de noticias de Cristina. Víctor González, buenos días. Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí con Fernando, que seguro que nos va a hablar del ingreso mínimo vital y lo que está ocurriendo, que es como una broma, y sobre todo acompañando a mi estimado y muy valorado profesor, y deseando decir qué es lo que nos va a decir de Cataluña, que ha sido un baño de lágrimas durante los últimos años. Permíteme que te corrija, que diga que no es una broma, es una cagada. Lo que han hecho, y es una vergüenza que con la población más afectada hayan hecho lo que han hecho con el ingreso mínimo vital. Es que es incomprensible. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que han legislado y ya lo dijimos, nosotros lo dijimos en el hemiciclo, eso era una chapuza y la realidad, desafortunadamente, ahora ya no es un comentario de algo que va a ocurrir y ha ocurrido. Es tal y como se hizo, una chapuza. Lo es. Así es, bueno, luego lo comentaremos. Vamos con el boletín de Cristina Ramos y después comentamos las noticias de actualidad. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, Javier. ¿Qué nos traes hoy? Pues varios asuntos. Empezamos, si os parece, por el repaso de esta pandemia, por los últimos datos que hemos conocido, profundizando sobre todo en las restricciones que se van a poner de cara a este próximo fin de semana. En la Comunidad Valenciana les cuento que de nuevo dice que va a seguir con este cierre total de la hostelería, con el toque de queda y con las restricciones que habían llevado hasta ahora, y lo alargarán hasta el 1 de marzo. Castilla-La Mancha sí que cambia, parece, un poco sus agendas, porque sí permitirá la entrada en los bares y los restaurantes, eso sí, con una peculiaridad: se tendrán que descargar un código QR, no tendrán en los bares y los restaurantes la información personal de los clientes, pero es un poco para llevar el control de cara a este crecimiento o este aplanar la curva de los datos de la pandemia. Y también vamos a hacer un pequeño repaso, como les digo, de cómo han sentado esas restricciones y cuáles son las posiciones de cada uno de los partidos y de los presidentes regionales. Con el descenso de los contagios, algunas comunidades autónomas relajan las medidas en la hostelería. Es el caso de Castilla-La Mancha, que reabrirá sus bares y restaurantes este mismo viernes. Así anunciaban las medidas más moduladas el consejero de Sanidad. Se abren el interior de la hostelería y la restauración dentro hasta 1/3 de su aforo. Otras, como Galicia, siguen con sus bares y restaurantes cerrados, aunque anuncian un segundo plan de rescate. Hoxe aprobamos outros 75 millóns de euros e remitimos ao Diario Oficial de Galicia para que a próxima semana se abra o prazo do segundo plan de rescate. Diferente escenario en la capital, donde se plantean ampliar el toque de queda de las 10 de la noche a las 11 de la noche y además, bueno, pues incluir un cierre flexible de la hostelería. Aunque Vox pide ir un paso más allá. Se levanten de forma inmediata las restricciones horarias a los locales de hostelería y además se indemnice a todos ellos por las pérdidas económicas ocasionadas. Pero la relajación de las restricciones en el sector no ha sido bien vista por la OMS, que advertía a España que mientras la transmisión siga alta no se debería dar una reapertura precipitada. Aunque en otras comunidades, como en Valencia, los hosteleros han protestado con una cacerolada que ha durado más de 1 hora por el cierre total de sus negocios. Estamos desesperados ya porque necesitamos trabajar. Yo, si no trabajo, no puedo pagar todos los gastos que tengo.
Y advierten de que ya han acudido a los juzgados a recurrir los decretos de la Comunidad Valenciana. Nosotros vamos a pelear en todos los frentes, pero vamos a hacerlo como toca y donde toca. Piden que la justicia les dé la razón, como ya lo ha hecho en el País Vasco. Precisamente el tribunal que dictó hace 2 días la resolución de la reapertura de la hostelería es hoy la polémica por sus palabras. El epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo, Es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. O sea, no nos pongamos que decir que no hay doctorado de esto. Tras menospreciar el trabajo de los epidemiólogos, la Sociedad Española de Epidemiología consideraba en un comunicado que sus declaraciones son inadmisibles y las rechazaba como desafortunadas. Y es que en plena pandemia no todo contenta de igual forma. Bueno, este es el panorama, como les decía, de las nuevas restricciones o de seguir con esas restricciones que tenían hasta ahora. Pero vamos a escuchar cuáles son las palabras de Fernando Simón, porque de nuevo ayer hacía un balance. Y atención, porque a todos esos presidentes regionales que sí pretenden un poco ser más flexibles con los bares y con los restaurantes, les da un aviso. Todavía no estamos ni en niveles de vacunación suficientes, ni en niveles de transmisión suficientemente bajos. O sea, ni niveles de vacunación suficientemente altos, ni niveles de vacunación de transmisión suficientemente bajos como para empezar a relajar más rápido de la cuenta. Lo que propone la OMS y lo que se propone en algunos foros es totalmente lógico. Mucho cuidado con las desescaladas. Las desescaladas mal hechas, demasiado rápidas, lo que conllevan es a nuevas olas antes de tiempo. Bueno, lo ha dejado bastante claro, no quiere relajar las medidas en el sector de la hostelería, el sector más afectado, y es por ello que hace como una especie de pedir disculpas. Escuchen cuáles son las palabras que les dedica a los dueños de los bares y los restaurantes Fernando Simón. Es cierto que es un sector que está sufriendo enormemente y, bueno, pues me gustaría aquí decir que por mi parte lo siento muchísimo, pero es que son las medidas que hasta el momento están teniendo un impacto mayor. Por lo tanto, sí que es verdad que certeza absoluta no tenemos, pero sí que todas las evidencias que hay ahora mismo y todas las publicaciones científicas que van surgiendo cada vez más, además, apuntan a esta actividad como una actividad de riesgo. No porque los restauradores lo hagan mal, no tiene nada que ver, no es una cuestión de que los camareros transmitan o no a los clientes. Es por la actitud y la forma de comportarse de los clientes en los bares, que es lógico que se comporten como se comportan. Difícilmente va uno a un bar para estar solo, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y desde luego no está para estar él en una esquina y su amigo en la otra esquina del bar. Bueno, analizaremos a lo largo de este programa de la reacción abierta de la mañana las reacciones a estas declaraciones de Fernando Simón. Por cierto, que Fernando Simón hace muy pocos minutos se reunía, continúan en estos momentos reunidos junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con Carolina Darias, porque están abordando todo este asunto de la pandemia para ver cuál es el seguimiento de los datos y de las medidas que puedan poner de cara a los próximos días. Así que estaremos muy pendientes y se lo contaremos aquí en este programa en cuanto tengamos las declaraciones o el balance que hacen desde el Ejecutivo de Sánchez. Pero tenemos que abordar otro de los asuntos que está causando mucho revuelo durante los últimos días. ¿A qué me refiero? Bueno, pues no se lo voy a contar yo, se lo va a contar el propio Pablo Iglesias con estas declaraciones. Yo creo que las críticas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, revelan que lo que dije es verdad. A nadie se le critica por decir algo inverosímil. Y decir que no hay plena normalidad democrática es decir una obviedad. ¿Alguien del gobierno ha sugerido a Pablo Iglesias que deje el cargo? No, vamos, solo faltaría. Bueno, se ríe de las críticas que lanzan desde la oposición, también lo van a escuchar ahora los propios miembros del Ejecutivo de Sánchez. No están nada de acuerdo con esta cuestión del sistema democrático que tenemos aquí en nuestro país, pero ya lo ven, Pablo Iglesias se burla y se ríe de todos los comentarios que puedan causarle. Le preguntaba el presentador, el entrevistado, si Pedro Sánchez se había planteado el cese inmediato del vicepresidente del Gobierno, y con risas de nuevo volví a contestar que no. Una petición, por cierto, que también están lanzando desde la oposición. Van a escuchar las palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que más allá de echar las culpas o la bronca a Pablo Iglesias por estas declaraciones, le da un aviso a Pedro Sánchez. Dice que él, como presidente del Gobierno, es el culpable de que se hagan estas declaraciones. Bueno, pues que ese gobierno es el camarote de los hermanos Marx, como decía Felipe González. Es una jaula de grillos, es una casa de los líos.
y que no sabemos muy bien cómo va a acabar, porque es que cada día hay una cosa, es que han discrepado por las mascarillas, por los lobos, han discrepado por la deuda del Banco Central Europeo, por la reforma laboral, por la reforma de las pensiones, ahora discrepan por la heredera al trono. Yo creo que es impresentable. Bueno, es que es una auténtica vergüenza, pero el responsable es Sánchez. O sea, yo quiero decir una cosa, es que el culpable no es Iglesias. Iglesias la ha metido en un gobierno, ha metido los ministros que ha querido. El responsable es Sánchez. Bueno, también incluso los miembros del Ejecutivo de Sánchez, muchos de los ministros más reconocidos dentro de este Ejecutivo han querido darle un toque de atención al vicepresidente del Gobierno. Van a escuchar las palabras de Robles y de Calvo. Dice que desde Europa está más que demostrado que España tiene una democracia plena. Mire, yo no voy a entrar en opiniones que son personales, que yo no comparto, obviamente, pero lo que sí que sé es lo que dicen todos los indicadores europeos, los indicadores internacionales. Lo que cualquier ciudadano español que vive en España sabe es que España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, es una democracia avanzada, que nuestras instituciones funcionan y funcionan bien. La democracia española es analizada por organismos internacionales, como usted bien sabe, de vez en cuando. Estamos dentro de las 20 mejores democracias del mundo, creo que hay que añadir muy poco. Bueno, y estos reproches o acusaciones a las palabras de Pablo Iglesias, quien también, no se lo ha querido perder, es Felipe González, uno de los rostros más reconocidos dentro de los socialistas de la época anterior. Vamos a escuchar sus palabras porque, como les digo, la reacción va a causar cierta polémica. Es exactamente igual que lo que dijo del exilio de los republicanos con el exilio actual. Exactamente la misma línea. Yo creo que debería insistir mucho más en eso. Porque en política, cuando se mete la pata, y todos la metemos, lo más oportuno es sacarla rápido. Y yo no quiero que la saque rápido. Bueno, hablaremos de este asunto, pero también tenemos que repasar cuál es el panorama de las próximas elecciones en Cataluña. Están a la vuelta de la esquina, literalmente, y para ello tenemos que hacer un pequeño repaso por el último debate. Se produjo ayer en La Sexta y nuestra compañera Marina Álvarez, ¿qué tal, Marina? Muy buenos días. Ha repasado muy de cerca todo este debate y no se ha perdido ni una de las declaraciones que se hicieron ayer en el plató, como les digo, de La Sexta por la noche. Marina, cuéntanos ¿cuál fue el tema principal o cuáles son las acusaciones que le lanzaron todos los políticos a Salvador Illa? ¿No es así? Así es, Cristina, pues el tema de la posible vacunación de ella se coló, como dices, ayer en el debate. Vamos a repasar un poco de dónde viene esta polémica. Esta polémica surge el martes cuando el candidato del PSC, Salvador Illa, se niega a hacerse un test antes del debate de TV3. Esto avivó las sospechas dentro del resto de los candidatos sobre si Salvador Illa se había podido vacunar o no. Bueno, pues ayer Salvador Illa volvió a avivar esta polémica, esta vez en el debate de La Sexta, cuando se negó otra vez a realizarse un test. Este tema se coló de pleno en el debate y no había comenzado el turno de intervenciones cuando la candidata de Junts per Cat, Laura Borràs, se dirigió directamente a Salvador Illa, achacándole que estaba poniendo en riesgo la salud del resto de los candidatos e incluso dándole una mascarilla. Déjeme dedicar mi primera intervención, señora Pastor, precisamente al hecho de que el señor Illa no haya querido pasar un test de antígenos por la seguridad de todos nosotros, la seguridad de todos los trabajadores. Me parece que siendo ministro de Sanidad, como ha sido hasta hace escasos minutos, con la cifra de muertos que deja a sus espaldas, con las dificultades que ha tenido todo el tejido productivo, la de lugares de trabajo que se han perdido, me parece que no cumplir con los protocolos es una irresponsabilidad. Entonces le pediría al señor Illa que por nuestra seguridad de todos se pusiera la mascarilla, si no le he traído una. El candidato Carrizos aprovechaba la ocasión para sacar rédito de esta polémica y le decía a ella que por favor que aclarara las dudas sobre su vacunación. También era de los que le decía que o se ponía la mascarilla o se iba del plató. Yo querría que el señor Illa nos especifique si es que tiene temor a ser positivo y no quiere explicitarlo con una prueba, o si es que sabe que no es positivo porque ya se ha vacunado, y esto nos lo tendría que explicar.
Bueno, ¿y cuál fue la reacción del candidato de Salvador Illa ante estas duras acusaciones? Pues una vez más Salvador Illa volvió a hacer gala de esa tranquilidad, de esa serenidad habitual y volvió a alegar que él que no se había hecho estos test porque simplemente siguió ese protocolo de sanidad. Acusó al resto de los contrincantes de ir contra él e incluso de calumniarle. He estado muchos meses pidiéndole a los españoles que se siguieran los protocolos que dictamos las autoridades sanitarias y establecen que las pruebas PCR se tienen que hacer, o las de antígenos, en los supuestos de que uno tenga síntomas y yo no los tengo, o en los supuestos de que uno haya sido un contacto estrecho de un positivo y yo no lo he sido. Debatimos en Televisión Española y nadie nos hizo un test de antígenos ni una PCR. Por tanto, yo no voy a sobreactuar ni voy a hacer lo contrario de lo que les pidieron los españoles. Pero fíjese, este episodio y las intervenciones previas ilustran de que si hasta ahora estábamos en el todos contra Illa, ahora estamos en el contra Illa vale todo, incluso la calumnia. Bueno, Marina, esta era la respuesta del exministro de Sanidad de Salvador Illa, pero es que incluso desde el Gobierno van más allá porque han puesto la maquinaria en marcha para intentar desmontar todas estas acusaciones que le lanzan los candidatos. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, Salvador Illa estaba ayer muy tranquilo porque no hay mejor defensa que tener una buena prueba y ayer él contaba con un informe de sanidad que desmentía esta vacunación. Esta petición fue realizada por un portal digital, por eldiario.es, y así contestaba en cuestión de horas, en muy poco tiempo, el secretario de Salud del Ministerio. Decía, según consta en el sistema de información para el seguimiento de la vacunación frente a la COVID-19, consultado el 11 de febrero de 2021, don Salvador Illa Roca no ha recibido dosis alguna de vacuna para hacer frente a la COVID-19. Bueno, desmentía, como decíamos, esta posible vacunación, pero lo que nos llama más la atención sobre este tema es la celeridad con la que el Ministerio de Sanidad, cuya titular ahora es Carolina Darias, respondía esta petición. Tuvo tiempo incluso el Ministerio de reunirse con Salvador Illa y permitirle que presentara alegaciones respecto a este tema. No ocurría lo mismo, no se tomaba tanta rapidez el Ministerio en otros temas, como es el caso de la petición que se hacía para saber sobre ese comité de asesores durante la desescalada. Todos nos acordaremos de ese episodio, Cristina. Muchísimas gracias, Marina, como cada día, por tu información. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en estas elecciones en Cataluña y además Marina va a estar aquí en la redacción abierta de la mañana el domingo, así que también nos contará al detalle cómo transcurre la jornada electoral. Pero no nos movemos de Cataluña porque tenemos que abordar otro asunto. Una última hora, se decidió ayer, pero que la hemos conocido, como les digo, en las últimas horas, es la decisión de la Junta Electoral Central de condenar los actos violentos que vivieron los de Vox y que siguen sufriendo en las calles de Cataluña. La Junta Electoral Central ha constatado que Vox ha sufrido actos de violencia en esta campaña electoral de los comicios catalanes del 14 de febrero y urge a la Generalitat a evitar esa coerción y a identificar y poner a disposición judicial a quienes empleen el uso de la violencia para impedir dichos actos. La Junta Electoral Central recuerda que el derecho de reunión pacífica y sin armas está consagrado como fundamental en la Constitución. Según se constatan las imágenes facilitadas por Vox de diferentes mítines de campaña, se han producido actos de intimidación y violencia que constituyen una vulneración de los derechos consagrados en los artículos 21 y 23 de la Constitución. El propio líder de Vox, Santiago Abascal, lo ha denunciado esta mañana en un mitin en Tortosa. Insultando, amenazando y a quienes en cualquier momento pueden lanzar un objeto, como lo han estado haciendo en los distintos actos electorales de esta campaña. Nuestra gratitud a los Mossos d'Esquadra, a los servidores públicos que están protegiéndonos. Nuestra denuncia, nuestra indignación contra sus mandos políticos que están permitiendo esta indignidad democrática. Abascal, en mitad de su intervención, decidió enfrentarse a quienes estaban boicoteando el acto, teniendo que intervenir los Mossos d'Esquadra para evitar un enfrentamiento mayor. Bueno, sobre este asunto me acaba de chivar Víctor y tengo que contarlo que el consejero de Interior, efectivamente, desde Vox han mostrado una querella, han presentado una querella contra el consejero Interior de Cataluña. Veremos qué es lo que ocurre durante estos próximos días para ver cuál es la resolución y cuál es la decisión que toman desde la justicia. Se lo vamos a contar aquí en la redacción abierta de la mañana, así que no se lo pueden perder. Un placer, como cada día. Pues muchísimas gracias, Cristina. Ya que he recordado lo del domingo, recordarles a todos ustedes, programa de 12 a 2 lo estaré presentando yo y después de 8 a 12 lo estará presentando también Cristina Ramos junto a nuestro compañero Xavier Orcajo. Así que no se lo pierdan el domingo toda la actualidad de las elecciones catalanas aquí en el Toro Televisión. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias. Nos vemos el domingo, igualmente. Bueno, el tema catalán. Yo tengo la sensación de que se está embarrando todo el debate en cuestiones sanitarias que poco tienen que ver con la política regional y me temo que siempre salen ganando los mismos, que son los separatistas, porque no se habla precisamente de la gestión que han hecho en Cataluña. Claro, es que al final
todo el asunto independentista y ahora sanitario, etcétera, son cortinas de humo para ocultar el desastre económico y social que está provocando esta situación. En primer lugar, hay una fragmentación social enorme y eso costará durante mucho tiempo restaurarlo, es quizá lo peor, pero en segundo lugar es que desde el punto de vista económico pues es una región que tenía todas las posibilidades, es lo que los economistas llamamos renta de situación, estaba en el lugar perfecto, al lado de Europa, con infraestructuras muy adecuadas, con mar, con un magnífico puerto, el de Barcelona, uno de los mejores del Mediterráneo. Por tanto, tenía todo. Tenía tradición empresarial, tenía estructura empresarial. Bueno, pues ha ido perdiendo su presencia porque lideró la economía española durante mucho tiempo. Hasta el año 2018 era la que más aportaba al Producto Interior Bruto español. Sin embargo, a partir del año 2019 ya fue sobrepasada por Madrid. Y en concreto... Eso es lo que no les gusta nada, ¿eh? Eso es lo que les machaca, pero es que además le superó en términos absolutos, con una renta de 239.878 per cápita, total. De tal manera que ¿eso qué significó? En primer lugar, que en términos absolutos ya aportaba más Madrid que Cataluña. Y ojo, es que hay que tener en cuenta que Madrid tiene 900.000 ciudadanos menos. Por tanto, la renta per cápita, la diferencia es espectacular. Madrid 35.876 frente a Barcelona 29.132. Pero luego, ¿qué pasa además? Lo que sucede es que Madrid es muy solidaria. Es que Madrid crece mucho porque tiene impuestos más bajos. Madrid crece mucho porque atrae inversión. El 80% de la inversión extranjera se está destinando a Madrid. Crece mucho porque atrae empresas incluso catalanas. Otro de los problemas que ha tenido la inseguridad jurídica de Cataluña es que ha perdido 4.000 empresas, pero las más emblemáticas, entre otras. De tal manera que se relocalizan donde hay mayor seguridad jurídica y donde los impuestos son más favorables. Y hay que tener en cuenta que Madrid es la comunidad más solidaria con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la diferencia entre lo que produce el Producto Interior Bruto Regional y la renta disponible, lo que disfrutamos los madrileños, es una diferencia de 20 puntos. Nosotros, en concreto, transferimos per cápita 6.500 euros al año al resto de España. Cataluña, 1.000 euros per cápita menos. Por tanto, no es verdad lo de la solidaridad, no es verdad que con impuestos más bajos se crezca menos, no es verdad que con su seguridad jurídica se favorezca la actividad empresarial. Ni tampoco lo de España ens roba, porque al fin y al cabo... Es obvio que no, todo lo contrario. Es obvio que no. Eso es. Resulta también que parte de la campaña electoral, al menos de Salvador Illa, ha sido la de proponer más impuestos a Madrid. Es decir, como para ganar en Cataluña tengo que vender la idea de fastidiar al vecino. Bueno, estamos en ese proceso que llaman ellos de armonización fiscal, en la de que en lugar de bajar el impuesto a los que más pagan, hay que subírselo a los que menos pagan. Entonces, y eso lo llaman contribución o lo llaman democracia o lo llaman libertad. A mí lo que me parece es que es un chantaje absoluto. Es decir, como bien ha dicho Juan, a Madrid le va muy bien porque tiene unos impuestos bajos y se está más que demostrado que a impuestos más bajos, mayor contribución y por lo tanto mayor recaudación. Has dicho, 4.000 empresas, 4.498 para ser exactos, ese es el saldo negativo de empresas que ha tenido Cataluña en los últimos 4 años. Pero hay que quedarse que son 7.000 y pico las que se han ido contra esa... parafernalia que han montado para captar, y a pesar han conseguido captar 2.000 y pico porque de todos sus afines han traído todas sus empresas a Cataluña y a pesar de todo, a pesar de lo que hay 4.500 empresas en saldo negativo, de las, por cierto, que en el último trimestre, que no lo ha dicho Juan, ha perdido 666. Ojo, que el ritmo va increciendo. Por lo tanto... Perdón, bueno, ¿sabemos el rango de la empresa? Es decir, ¿son pequeñas empresas, son pymes, medianas? Yo no lo tengo, pero de lo que te puedo asegurar es que las grandes se van yendo una detrás de otra, sobre todo. Hombre, la pyme es lógico que no se vaya tanto, porque al final la pyme, no señor que tiene su negocio en le cuesta mucho deslocalizarse. Efectivamente, claro. Porque cambiar el domicilio social de una empresa tiene su complicación. Es decir, solo el social, ya no hablo del económico, la central, etcétera, pero tú tienes que hacer tus escrituras de cambio de domicilio, tienes que trasladar, tienes que hacer el traslado de expediente de un registro a otro, el traslado fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tienes que tener centro de trabajo en el sitio donde va, no vale decir yo me voy a Valencia y punto. No, hay que hacerlo en condiciones. Por tanto, la pyme no se va con la misma facilidad que cualquier empresa
que tenga dos, tres sucursales. Las emblemáticas, se han ido las emblemáticas, la Caixa, el Banco Sabadell, Gas Natural, ahora no todas las emblemáticas. Hay un ejercicio que es muy sencillo, que es leer el Boletín Oficial del Estado. La vorágine que tiene la Generalitat de Cataluña de publicar en el Boletín Oficial del Estado es increíble. Es que no hay día que no lo leas y no veas que han sacado una norma o algo, que han legislado algo o que sacan un impuesto. O sea, es que es un afán recaudatorio el que tienen, porque claro, tienen tal agujero que tienen que recaudar de alguna forma. Entonces Cataluña se está poniendo absolutamente insoportable en el sentido económico y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Huir hacia, no voy a decir hacia paraísos fiscales, que es lo que dicen ellos, sino ir a sitios donde se dan iguales o mejores servicios y más baratos. Y eso no significa que haya paraíso fiscal ni que haya huida. La armonización fiscal lo que tiene que ser, como siempre, es igualar a todos, pero por el que menos paga. No por el que más paga, por el que mejor vive. Entonces nos encontramos, me dice igual. Tenemos más renta per cápita los madrileños que los catalanes. Pagamos menos impuestos los madrileños que los catalanes. Legislamos menos los madrileños que los catalanes. Por cierto, en la pandemia tenemos más mano ancha los madrileños que los catalanes porque la hostelería la estamos permitiendo sobrevivir, cosa que ellos no han hecho desde hace mucho tiempo. Y lo que se pretende es, bueno, pues vamos a armonizar. Es decir, subámosles impuestos a Madrid, bajémosle los ingresos que tengan, pero eso sí, que sigan contribuyendo los 6.000 euros por habitante per cápita, que nosotros vamos a seguir dando 1.000. Hombre, las cosas no funcionan así. El resultado es el que es, que todas las comunidades autónomas gritan Ayuso, 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 y me parece que pocas comunidades autónomas gritan por los presidentes pasados, porque tengo que decirlo así, porque ahora mismo no hay un presidente definido de la Generalitat. Los únicos que claman o que clamamos por los presidentes de la Generalitat somos los españoles de bien, que esperamos que el prófugo vuelva algún día. Pongamos una velita, a ver si se cumple, Víctor. Bueno, yo creo que se ha expuesto muy bien la situación de Cataluña. Al final lo que te quedas es que con la historia se repite. Yo recuerdo estudiando en mi época algunos gobiernos. Hay una frase de Margaret Thatcher, épica, donde los comunistas, no, porque hay que subir los impuestos a los más ricos, porque tal. Y entonces al final, por hacerlo breve, ella dice, ¿ves su mensaje? Usted quiere cargarse a la clase que tiene mayor poder adquisitivo, aunque eso signifique mayor pobreza para los pobres. Yo quiero que ganen todos. Y si los que tienen más ganan más, pues que ganen más. Pero si mejoran los más pobres, ¿de qué nos quejamos? Y aquí lo que quiere el señor Illa es llevarnos a la misma miseria en la que han metido las políticas de izquierdas a Cataluña. Que es un erial. Pero Víctor, eso era como es una miseria inducida por alguien que no está en Madrid. Es decir, que encima nos quieren meter impuestos a alguien que se queja precisamente de esa regulación desde Madrid, digamos, hacia su territorio, ahora intenta hacer lo mismo de vuelta. Lo cual me parece bastante hipócrita. Y está constatado, y es un dato objetivo, que ha fracasado. Si estuviésemos en una situación donde las políticas económicas aplicadas por los distintos gobiernos de Generalitat tuviesen una mayor riqueza para la sociedad catalana, pues entonces nosotros deberíamos reflexionar a qué se ha dado. Pero empíricamente la certeza nos está diciendo que esas políticas han hundido en la miseria el bienestar de los ciudadanos españoles que viven en Cataluña, es decir, de los catalanes. Dice, ¿por qué se empeñan en seguir ese camino que lleva a la ruina y no miran una mejor práctica más cercana? Podríamos hacerlas mejor, porque podríamos ir a otros sitios del mundo, que es en Madrid, donde ha ocurrido justo lo contrario. Pues ante esa evidencia siguen empeñándose en su ceguera ideológica en seguir las mismas medidas. Es que esa ideología es como la del chiste de la bicicleta, que no lo voy a contar porque yo estoy contando, en la que el político reivindica que hay que repartir los bienes de los ricos, en la casa, el coche, etc., hasta que llega la bicicleta. Y cuando llega la bicicleta, el pueblo dice, bicicleta no, que bicicleta tenemos. Pues es que esto es lo que le pasa, hay que repartir, menos lo de ellos, que como lo tienen, no se tiene que repartir. Primero, en el caso de Madrid lo que tratan es de fastidiar, básicamente para evitar y lastrar el crecimiento madrileño. Ese es el objetivo fundamental porque hay un agravio comparativo para ellos. La envidia les corroe. La envidia, la realidad es muy tozuda. Es que precisamente los datos que hemos dado son incuestionables. Y lo normal y lógico es que Cataluña se hubiera alejado enormemente de Madrid y tuviera en este momento un Producto Interior Bruto regional cercano a los 300.000 millones de euros, etcétera. No estar por debajo de Madrid no tiene ningún sentido. Y luego, respecto a las políticas, es que hay varias cosas. Primero, la inseguridad jurídica que crea el independentismo pues penaliza toda actividad económica. En segundo lugar, los partidos de izquierda, las posturas de izquierda no creen en la empresa. Y ese es un asunto fundamental. Porque en Madrid, ¿qué es lo que se ofrece en definitiva?
un escenario amable para la actividad empresarial y la actividad profesional. Y eso es lo que explica que se localice más actividad, que se produzca más y se recaude más, aunque los impuestos sean más bajos. Y luego, por otro lado, es que hay que tener en cuenta también que el coste de la propia propaganda, etcétera, respecto a sus posturas, también tiene unos efectos muy negativos. Pero fíjate, un detalle Un minutito, Fernando, y nos vamos a publicidad. Termina. Un detalle muy simple. Vehículos, con la crisis que hay. Cataluña, ayer matriculó 490 vehículos nuevos, Madrid 1.372. Tú fíjate qué gran diferencia hay entre una comunidad y otra, donde una de ellas se supone el tercio de la otra en cuanto al volumen de matriculaciones y por tanto volumen de negocio en un sector como el de los vehículos, que significa que se lo están llevando por delante. Y Cataluña tiene 7.566.000 ciudadanos, Madrid 6.642.000. Es decir, que compramos per cápita muchos más automóviles todavía. Bueno, nos vamos a publicidad, no sin antes recordarles las actividades del Club de Amigos. Ya saben ustedes que a pesar de las circunstancias en las que estamos, continuamos con nuestras jornadas de información, de enseñanza en cosas muy particulares. Pueden apuntarse Club de Amigos 916162464 a través de la página web, a través del correo. Estas son las actividades que tenemos planificadas para ustedes. Primero tenemos los martes de febrero a las 6 de la tarde una información para saber cómo gestionar nuestra privacidad en Internet, cómo protegernos. Ya saben ustedes que con el crecimiento de la tecnología cada vez es más difícil proteger nuestros datos privados, por lo tanto, a cargo de Raúl López nos explicará qué tenemos que hacer para, al menos entre lo que podamos, estar lo mejor protegidos posibles. Después tenemos los jueves, también a las 6 de la tarde, a nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz, que ustedes le conocen de sobra, que nos va a hablar precisamente de esa evolución del pensamiento en los últimos 100 años, en concreto esta semana, hoy precisamente, disculpad, las jueves a las 6 de la tarde, tenemos precisamente esta evolución de los pensamientos. Muy recomendada, por cierto, porque recordemos que es importante saber cómo hemos llegado hasta aquí, porque a veces nos hacen olvidar el pasado para no comprender ni el presente ni el futuro, y Fernando Paz nos aclara precisamente esa evolución de las ideas. Después también tendremos a Eduardo Pérez, director comercial de Aldro, que por cierto lo tendremos hoy aquí con nosotros para que nos hable de las últimas noticias de la empresa en el sector energético y nos va a explicar precisamente qué es eso que nos ponen en la factura de la luz para que comprendamos por qué estamos pagando. Esto será el lunes 15 de febrero a las 6 de la tarde. Y después tenemos también a Edgar Martín, que estuvo con nosotros precisamente también para hablar sobre Vivaldi, uno de los compositores de referencia en la música clásica y que seguramente todos ustedes conozcan. Esto será el miércoles 17 de febrero a las 6 de la tarde. Recuerden que estas actividades las pueden ver desde su casa tranquilamente, sentado en el sillón, en su despacho, con su familia, con sus amigos y no tengan que preocuparse de nada más. Recordarles 916162464 y también recordarles el Telegram Julio Ariza el Toro. Estos días no está con nosotros Julio, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, pero sigue publicando en el canal. Ahí tienen tanto las noticias que damos aquí como una ampliación de las mismas. Apúntense y siempre estén informados. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta en la Ración Abierta de la Mañana. Como les decía al principio, hoy teníamos un tema, precisamente aquí en la mesa tenemos a un padre afectado por algunas de las medidas en los colegios contra el COVID. Algunas medidas, otras veces son contramedidas, en otros sitios no saben qué aplicar porque parece ser que la norma no es nada clara. Este es Antonio Martín Regueira. Muy buenos días, encantado de que estés aquí con nosotros. Buenos días y nada, encantado, agradeceros que nos hayáis invitado y que el Toro Televisión sea la única televisión en España, la única, que no trata a aquellos que vamos contra la verdad oficial como, bueno, no nos trata de forma irónica, como conspiranoicos, negacionistas y estos insultos que ya estamos acostumbrados, y realmente que haya una televisión en España, solo una, que nos trate de una forma objetiva y que busque realmente la verdad, que es el trabajo que un periodista tiene que hacer, pues es un orgullo y estar aquí, así que muchas gracias. Gracias por tus palabras. Te hemos invitado precisamente porque bueno, has visto que tus hijas han sido expulsadas del instituto, del centro educativo en Málaga, en concreto el Instituto Ben Al-Hatif, porque se quitaron las mascarillas durante un tiempo, muy poco tiempo en el colegio, asegurándose de que no tuvieran nadie alrededor. Y las han expulsado en principio 10 días. Sí. Ponos un poco en contexto, ¿de dónde viene todo esto? A ver, yo antes de explicar un poco el caso concreto, que bueno, mi caso es un caso que
que es una gota en el agua. Lo importante es lo que miles de familias estamos sufriendo en España en los centros educativos, que se habla muy poco, el hecho que afecta a los menores, toda esta persecución de aquellos que no pensamos con esa verdad oficial. Y entonces lo primero que yo quiero aclarar, sé que los televidentes del Toro Televisión son personas despiertas y críticas, y tienen un sentido crítico, que el miedo no es ninguna excusa para cambiar una ley. Es decir, el miedo no es excusa para incumplir una ley. Nadie por miedo puede saltarse la Constitución, nadie por miedo puede saltarse un decreto. Entonces, el sentido común, como nos dicen, no tiene rango de ley. Y luego la jerarquía jurídica. También importante saberlo para todo el mundo, que un decreto nacional está siempre por encima en esa pirámide que un decreto regional. A partir de ahí, nosotros, como padres, lógicamente, respetamos las leyes que hay en España. La ley que está en vigor es el decreto 21/20 de nueva normalidad del 9 de junio de 2020. Y en ese decreto se permite ir sin mascarilla cuando hay 1,5 metros de distancia. Eso que dices, a ver si lo podemos ver en pantalla, un segundito, que a ver si nos lo ponen nuestras compañeras, para que lo puedan ver los espectadores. En exacto, si no me equivoco, es el artículo 2. El capítulo 2, a ver si lo podemos... Bueno, lo que dice claramente, es más, ni siquiera dice que sea en el exterior, porque la gente dice en la calle, no sé qué, no, exterior o interior, siempre que haya 1,5 metros. Ahí lo tenemos, en el capítulo 2, artículo 6, uso obligatorio de mascarillas, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 Así de claro, pero es más, incluso si no la mantienes, hay exenciones. Por ejemplo, si afecta a la personalidad de cada uno, uno puede quitarse la mascarilla si realmente te entra ansiedad. Y en ningún caso el decreto dice que sea necesario que haya un expediente médico que lo demuestre. Cuando dice, no, enséñame el certificado médico, no es necesario, basta con una declaración responsable. Es decir, hasta ese punto, digo por aclarar la ley, para que la gente a la hora de juzgarnos ahora e insultarnos, porque estamos recibiendo muchos insultos, que por lo menos conozcan la ley antes de decirlo, ¿no? Entonces nosotros, yendo al caso ya de mis hijas, el que nos ocupa, y de muchos menores más, por supuesto, en España, tenemos el problema de que, bueno, mis hijas se ponen la mascarilla, van a clase con mascarilla y en todo momento están con mascarilla. Y durante la media hora del recreo, para no estar 7 horas con ese producto ahí en la boca acumulando virus, pues durante la media hora del recreo se quitan la mascarilla. En el instituto está permitido quitarse la mascarilla para merendar a esa hora. Pero fíjese hasta dónde llega la dictadura de las normas del instituto, que te dan 15 minutos para tomarte el bocadillo. Si tardas 20 no vale. En el minuto 15 te tienes que poner la mascarilla, porque lo dicen ellos. Es decir, no sé de dónde han sacado científicamente eso. Entonces, ni siquiera puedes estar la media hora comiendo del recreo. Entonces mis hijas se quitan la mascarilla en el recreo y cuando quieren estar con sus amigos se la ponen. Se sientan en la distancia, se ve en el vídeo, además la han grabado varios días, de que siempre que se quita la mascarilla están a 1,5 metros, bueno, normalmente a 2 o 3 metros de los demás, como mínimo. Sí, luego veremos las imágenes que nos pasaste, que precisamente se ven que están en medio del recreo, del patio, y solas. No hay nadie cerca. Efectivamente, y solas. Y además en el vídeo se ven que hay agrupaciones de menores de 10, 15, 20, los que hagan falta, que es ilegal también. A ver, que yo estoy a favor de que estén todos juntos, jugando y hablando, pero legalmente, según las normas de la Junta de Andalucía, no permiten más de 6 personas, ¿no? Digo, todos o ninguno. Claro, efectivamente. ¿Ha habido casos de COVID en el instituto? Sí, ha habido bastantes casos. ¿En el entorno de mis hijas? Ninguno. Entonces, hay un decreto en la Junta de Andalucía, que es el 32710, pues en cada comunidad tendrá el suyo, en el que, bueno, hay uno de los motivos de la expulsión, a mi hija se le expulsa, ni más ni menos, que por poner en riesgo la salud pública. Ese es el apartado por el que se le expulsa a mi hija. Como si fuera un terrorismo biológico. Efectivamente. Y le dice, y el director me dice, además está grabado y está en el vídeo, que él no puede demostrarlo. Digo, dice, ¿me está usted expulsando a mis hijas por algo que no puede demostrar? Me dice, sí, es que son las normas del centro. Digo, ya, pero es que es una acusación muy grave decirle a una menor que está poniendo en riesgo la salud pública de los demás y usted reconoce que no lo puede demostrar, ni es médico, ni tiene un certificado que demuestre que mi hija pone en riesgo la salud de nadie. Porque para eso, en primer lugar, tienen que estar enfermas. Porque una persona sana no contagia. Entonces, mi hija es tan sana, no han cogido el COVID, nadie en mi familia la ha cogido, porque ahora por las redes pues nos dicen que estamos contagiando, que el mundo está así gracias a nosotros y tal. Sí, lo típico de las típicas insultos. Entonces, nosotros no hemos cogido el COVID, que sepamos,
y no hemos contagiado a nadie. Eso es lo que decía usted, más de 6 personas sin distancia, bueno, se van a ir moviendo las imágenes, Sí, pero bueno, un ejemplo de lo que usted dice, de que ya no se respetan las mismas distancias de seguridad en el colegio como para que encima a sus hijas les echen la bronca por eso. Y hay otro tema importante, es el centro público, el instituto, el que tiene que procurar que se cumplan las medidas. Es el instituto el que tiene que procurar que haya ese 1,5 metros de distancia, aparte de abrir las ventanas para que todos los niños cojan una pulmonía o lo que sea. Entonces, en el centro también hay una foto en el vídeo que se muestra que los pupitres, las mesas de los escolares, están a 50 centímetros unas de otras. A 50 centímetros. Justo lo tenemos en pantalla. Efectivamente. Entonces, como una clase normal de toda la vida. Claro. Entonces, aunque se pongan uno sí y uno no, al final hay mucho menos de 1,5 metros. Entonces, si el centro no garantiza la distancia, está exigiendo mascarillas cuando ellos no están cumpliendo otro tipo de normas. Pero no voy a centrarme en eso. Cada centro hace lo que puede. Solo digo que a mis hijas se le han expulsado por quitarse la mascarilla en el recreo, guardando las medidas de seguridad y cumpliendo la ley. Y otra cosa más, nosotros hemos solicitado, en muchos centros de bachillerato en España, es la salida en el recreo es libre. Es decir, la media hora del recreo los alumnos salen del centro, porque una niña de 16, 17 años va sola por la calle, no va de la mano de los padres. Solicitamos desde el primer día, desde octubre, que empezaron las coacciones del director, solicitamos la salida del centro durante la media hora del recreo. Y con esto se hubiera solucionado todo el problema. Es decir, fíjese qué fácil. Usted le da permiso, que son mis hijas, yo tengo la patria potestad para esa media hora, que salgan del centro y ya está, solucionado. Tenemos el domicilio a 20 metros, no tienen ni que cruzar la carretera, a 20 metros de la puerta del instituto y el director es consciente y lo sabe. Bueno, pues no les deja salir en el recreo. Muy bien. Nos dice que lo va a preguntar en inspección de educación y me dice que la inspección le ha dicho que no. ¿Cuál es mi sorpresa cuando la inspección me dice que ellos no han decidido nada, que el centro es libre y que el único que decide es el director? Con lo cual, se están pasando la pelota unos a otros. Efectivamente, se está al final haciendo un daño efectivo a los menores por algo que no puede demostrar y por una ley que estamos cumpliendo. Y en las alegaciones me responde que es que el decreto de la Junta de Andalucía corrige el decreto nacional. Y eso es un error gravísimo. Es decir, un decreto regional no puede corregir un decreto nacional. Entonces, bueno, es más, se les ha expulsado porque mis hijas van un día presencial y otro día online. Es la norma que tienen en ese centro. Pues les han expulsado también de las clases online, donde no pueden contagiar desde casa a nadie. Pues también se les ha expulsado de las clases online. Una pregunta, ¿tus hijas son las primeras expulsadas por algo de semejante? ¿Podemos considerarlo como un castigo ejemplar para otros? Efectivamente, es que el espíritu de la norma de una expulsión en un centro educativo es un espíritu corrector, no impositivo. Y en este caso ha sido una demostración de fuerza del director para demostrar que el que no lo haga pues va a ser expulsado. Entonces sí, yo creo que sí. De hecho hay padres que no han llegado a llevar a sus hijos al centro, que han pedido que todas las clases sean online porque no querían cumplir la norma de mascarilla o porque tuvieran miedo. Entonces han exigido su derecho por la salud de sus hijos de recibir clases desde casa, porque se están emitiendo las clases online todos los días. Y bueno, entonces yo creo que sí, que yo conozca es el primer caso, por lo menos en mi zona es el primer caso. Y me consta, por los escritos que hemos recibido de muchos padres, que este es un problema que está sucediendo en todos los centros de España. Eso le quería preguntar y ahora abro mesa. ¿Hay alguna forma, los padres se están organizando? No, estamos intentando, a raíz de esto, pero bueno, yo no soy muy ducho en Telegram, crear un grupo para que todos los padres denuncien, igual que hay grupos para ver los hospitales vacíos o para muchas cosas más, para que los padres nos unamos y realmente pidamos simplemente que se cumpla la ley, porque yo como padre tengo el derecho y el deber de cumplir y de velar por la salud de mis hijos. Y yo creo que 7 horas con una mascarilla puesta de forma continuada todos los días perjudica la salud de mis hijos. Y hasta ahora el que se quite la mascarilla no ha contagiado a nadie, yo no soy un irresponsable, no quiero dañar a nadie, yo solo quiero proteger a mis hijas y que cada cual proteja a sus hijos como quiera. Si usted les quiere poner la mascarilla a las 24 horas es su problema, pero el miedo de otra persona ni cambia la ley ni tiene que cambiar mi vida, siempre que yo cumpla con la ley, simplemente. Bueno, yo la verdad es que le estaba escuchando atento, la verdad es que uno se queda absolutamente sorprendido. Esto es fruto de la dispersidad que hay, de que están anteponiendo a la política sanitaria por encima de todos lados. Yo, para su tranquilidad, lo poco que estudié en la carrera de Derecho del Código Civil es que dice: carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior porque debe establecerse una jerarquía de normas. 1. La Constitución española.
2, los tratados internacionales. 3, las leyes promulgadas por las Cortes. 4, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, normas reglamentarias con rango de ley, como Real Decreto Legislativo, Real Decreto Ley, etc. Los reglamentos y, en último lugar de todo, viene las leyes y los reglamentos de las comunidades autónomas. Y lo prohíbe, claro, es decir, yo no entiendo que a un Real Decreto Ley, que tiene un rango de ley una vez que haya sido, te puedan anteponer un decreto de ley de una comunidad autónoma por delante. Lo que pasa es que, como estamos saltándonos la norma jurídica, como los tribunales de justicia están tan saturados, como van tan lentos y como desgraciadamente en ocasiones los tribunales de justicia están politizados y manejados o sectorizados por la política, pues ese es el resultado donde estamos. Al final le acabarán dando razón a sus hijas y a usted cuando lo lleve a los tribunales. ¿Sabe cuál es el problema? Que se lo darán dentro de 10 años y que además no habrá responsabilidad patrimonial del Estado y que el señor que ha dictaminado esa norma no tiene responsabilidad patrimonial, porque ya va siendo hora de que se cambien un poquito las normas, y aparte de que uno pueda ir por los procedimientos penales oportunos, llámese prevaricación o lo que sea, deberían de empezar a implantar responsabilidades patrimoniales de alguno, porque en este país el único que hace caso es al que le cuesta la pasta. O sea, si a este señor director que ha tomado esa determinación le cogiera y le costara la pasta, ya vería como usted como tenía más cuidado en hacer estas cosas. Le puede costar la inhabilitación y sí, la inhabilitación. Pero ¿para cuándo? ¿Cómo? Claro, eso él lo sabía. De hecho, tenemos grabada la conversación de la primera reunión. Yo he vivido en el despacho nuestro el caso de una directora de un colegio público que toma una determinación con respecto de unos niños, la inspección de trabajo va por ella, etc. Ha ganado el pleito. Estuvo sancionada con suspensión de empleo y sueldo. Ha tenido todos los problemas del mundo, ha estado de médicos, ha estado bajado todo. Y 7 años más tarde le han dado toda la razón. Cuando ha querido ir a por el resto, el jefe de los servicios de inspección estaba en la empresa privada, el otro se había muerto, la otra no sé cuántos. Y se ha metido y está embarrancada ahora en un procedimiento judicial contra todas las partes, donde va a estar otros 4 o 5 años más. Entonces, ¿de qué te sirve en ocasiones que te den la razón 11 años o 10 años o 15 años más tarde, cuando el daño está hecho? También le digo que ha habido casos donde la justicia actúa rápidamente. Incluso hay directores que han ido a la cárcel por temas sobre todo de maltrato, etcétera. Pero es absolutamente vergonzoso. Yo no entro en si se tiene que estar o no se tiene que estar con mascarilla, para eso, pero lo que sí que entro es que las leyes están para cumplirlas. Cuando te gustan y cuando no te gustan. Y cuando son a favor y cuando son en contra. Y por lo tanto, si la ley dice que puede estar en la calle, puede estar en la calle. Y si no queremos que esté en la calle, cambiemos la ley. Pero lo que no podemos hacer. Lo que pasa es que en este país el problema, y ha pasado esta alarma, a mí me pasó un Jueves Santo, llega el policía de turno, en ese caso, que como me ocurrió, y dice, esto es así. Entonces da igual que le discutas, da igual que tú sepas 20 veces más que él. Él, como dice que es un agente de la ley, dice, la recetita, y recúrala. A mí no me la puso, no se atrevía a ponérmela. Pero así ha pasado 7 millones de recetas que ha habido relacionadas con el estado de alarma, ¿y cuántas han prosperado? ¿7.000? ¿6.000? ¿10.000? Bueno, esa han llegado. Es que os interrumpo un segundito. Vámonos a publicidad y a la vuelta continuamos con el debate, que además veo que os gusta hablar de estas cosas. A la vuelta seguimos con ello. Nos vemos. Con más de 80 recetas que van renovando semanalmente. Disponen de una sección de platos aptos para celíacos, acreditados bajo el sistema de licencia europeo. Tanto si eres un particular como una empresa, ahora puedes realizar tus pedidos a través de su web o contactar con ellos por WhatsApp. Te lo envían a domicilio en toda la península en 24 o 48 horas. Aceptan pagos con tarjeta, tickets restaurante e incluso tienen un servicio de recogida de tickets físicos a domicilio. Además, tendrás 7 euros de regalo con tu primer pedido con el código TORO7. Comer con Tuppers es muy fácil. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. Estábamos hablando justo antes de la publicidad de la polémica en torno a la expulsión de 2 chicas de un instituto en Málaga por quitarse la mascarilla cuando no había nadie alrededor. Turno de palabra para Víctor. Bueno, yo por resumir, si he entendido bien. Las niñas no han incumplido ninguna norma. Ya se ha quedado claro con lo que has visto. El colegio no es escrupuloso en aplicar las normas y las leyes, como hemos visto en las fotografías que nos has pasado, las fotografías del patio. El director ha mentido, puesto que ha dicho que es una decisión que tiene que tomar la inspección, y la inspección ha dicho que a ellos nadie le ha preguntado absolutamente nada. Y la opinión de los padres cuenta poco o nada. Tú mencionabas la patria potestad. Entonces, a mí lo que me queda por preguntar son 2 cosas. En primer lugar, ¿cómo está reaccionando la Asociación de Padres de Alumnos, el APA?
Y luego, ¿cómo se llama este compendio de virtudes y de inteligencia? El director del colegio. Bueno, pues los padres en principio no están reaccionando de ninguna manera, pues no hay una organización, es un instituto. A lo mejor en un colegio donde los niños son más pequeños, pues sí hay más organización. En un instituto no. De hecho, bueno, nosotros presentamos nuestras alegaciones al consejo escolar que preside el propio director. Y claro que el mismo día se reunió, el mismo día apoyó la decisión del director, haciendo ese daño a las niñas ya efectivo y sin esperar a las alegaciones o al recurso de alzada que tenemos presentado en la Delegación de Educación, que a todo esto tiene 3 meses para responder y la delegada no se ha dignado a respondernos, ni a cogernos el teléfono, ni a hacer absolutamente nada. Entonces los padres de organización cero ahora, a raíz de que está saliendo la noticia, sí estamos recibiendo ya algunas llamadas y tal, y bueno, pues a ver si nos organizamos. Y luego el nombre, sinceramente, de memoria no me lo sé. Carlos Cortés, no me lo sé de memoria, porque a mí no me importa. El Instituto Ben Al-Hatif de Málaga y te saldrá. El director del Instituto Ben Al-Hatif. No, pero aquí hay un responsable. Entonces, sí. No, yo estoy de acuerdo que los procesos judiciales llevan su tiempo. Veamos la responsabilidad social inmediata, ¿no? Hay que saber el nombre de este señor, porque lo que no se puede. Yo soy de los que opino. Aquí tengo un profesor, que no existen alumnos malos, que hay profesores buenos y profesores malos. y lo que tú eres alumno bueno. Muchas gracias. Eres magnífico. Eso lo dices porque estáis en directo. Y entonces, el que a una niña se le prohíba asistir a clase, que a mí me parece que es lo más esencial y que además es una de las cosas que debe garantizar el Estado sin lugar a dudas, es igualdad de oportunidades, y que incluso mandada a casa, habiendo la posibilidad de hacerlo telemáticamente, no se le prohíba, es a mí algo que me parece limitar un derecho tan fundamental, porque la responsabilidad de la decisión no es de esa niña, es vuestra. Oiga, pero no la cargue con la niña, que la niña lo que tiene es que formarse, tiene que aprender, que ya ha faltado suficientemente en este año que llevamos, el año pasado y en esta clase, por la situación extraordinaria que la que estamos viviendo, y por lo tanto que su proceso de aprendizaje está siendo, vamos a decir, que menos intenso y con menores resultados de lo que debería ser, seguro. El director está actuando con mala fe desde primera hora. De hecho, en la expulsión se pone que le tienes que mandar unas tareas a las niñas en el periodo que esté de expulsión para que no se interrumpa su proceso educativo, precisamente para garantizar su derecho constitucional a la educación. Pues no ha habido ningún tipo de tareas ni nada. Es decir, como si no existiera. Le han sacado del Classroom, que bueno, que el Classroom es la web donde ellas entran para acceder a las tareas y a las fechas de exámenes, porque a los exámenes sí pueden asistir, no le puede quitar ese derecho el director. Bueno, pues les han sacado del Classroom para que no entren a las clases online. Es decir, que realmente es una persecución. Es más, el día de la expulsión, el director suspendió un examen precisamente para poder expulsar a mi hija antes, porque al examen sí tiene derecho a asistir. Pues eso es un ensañamiento. Claro, entonces yo aquí hago una lectura. A ver si vas a ver que eres de Vox. Desafortunadamente, ya a lo mejor no es el caso desafortunadamente, uno de los primeros sitios donde se metió a la izquierda de manera masiva, porque la nota más baja que se pidan y después de hacer selectividad para entrar en una carrera es magisterio, que es un 4. Pasamos de tener los catedráticos de magisterio, que era una oposición complicada y muy dura, y que tenían un respeto y una imagen y una formación extraordinaria, a tener profesores, que no son todos los casos, que no podían estudiar nada porque su media no le daba, salvo magisterio. Y aparte hay muchos que se comportan como comisarios políticos. Entonces, aquí hay dos cosas. Eso ha significado, pues ¿quién te va a enseñar un señor que ha tenido la peor nota posible para estudiar una carrera y no tenía otra opción sobre esfuerzo, sacrificio y excelencia académica? Ha sido un nicho gestionado desafortunadamente por la izquierda con unos resultados muy malos. Y dos, qué importante es, y es lo que veo yo en los institutos, la falta de presencia de los padres, que tienen mucho que decir en la educación de sus hijos, esa que además suma, si hay una coordinación entre padres e instituto y profesores, siempre va en la mejor formación de los alumnos y de los hijos. Esa falta que es algo que implantó la izquierda intentando desnaturalizar la relación de la familia con sus hijos, yo creo que la falta de la presencia de una asociación de padres de alumnos en los institutos es una verdadera barbaridad. Por eso yo creo que la educación es muy importante y se está olvidando, se está hablando de economía, de muchas cosas, pero lo que estamos sufriendo en los centros escolares, que son menores, con este tema del COVID, es muy grave. Estamos hablando de que mis hijas son muy buenas alumnas, no han tenido ninguna conducta disruptiva, sacan muy buenas notas y no han tenido ningún conflicto con nadie, que no piense la gente que son niñas problemáticas, ningún problema nunca, jamás. También estamos acostumbrados a la concertada y cuando hemos entrado en el bachillerato, en la pública, nos hemos dado cuenta de la diferencia abismal que desgraciadamente hay entre la concertada y la pública. Te ha faltado una cosa, Víctor, y es que habría que ver la normativa que se utiliza para el nombramiento de directores.
os sorprendería, yo la recuerdo así, pero os sorprendería porque realmente no hay que hacer grandes méritos para ser director, sino que simplemente de los que hay se elige el que quiera serlo y lo que tienen es un pequeño sobresueldo y poco más, con lo cual muchas veces no los mejores, no los más buenos o no los que están más preparados suelen ser los directores de los institutos. Probablemente este señor Carlos Cortés, has dicho que se llamaba, y si no lo has dicho se llama así, sí. Bueno, porque lo dice Internet, como bien decía, pues probablemente habría que preguntarle los méritos que ha tenido, ¿no? para ser director. Era profesor de inglés de Podemos y luego se hizo de Ciudadanos, bueno, no afiliado, sino luego en sus redes defendió a Ciudadanos, que es quien lleva educación ahora, para ver si la ascendían. Yo es que soy partidario de que los servidores públicos, y servidores públicos no solamente la policía o el ejército, los médicos, no deberían de tener esas afinidades políticas. Yo entiendo que la libertad, la democracia, etcétera, pero es que el problema es el sectarismo que se está generando en todos los sitios, y ese sectarismo lo que está llevando es a mezclar tanto que no permites que haya otro que piense diferente de ti. Entonces nos hartamos de reclamar democracia, 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 pero hombre, cuando nos llevan la contraria, enseguida... Antes de dar paso a Juan, te pongo un ejemplo que estás diciendo. Ayer vi en Twitter un profesor de un colegio, no sé cuál, instituto, que estaba muy orgulloso porque sus alumnos habían hecho un texto, habían escrito un texto, discutiendo o poniéndose en contra de lo que la gente como el Rubio se marchara a Andorra, pero de una manera muy hiriente, ¿no? O sea, como realmente él les había contado que marcharse a Andorra es empobrecer España, no dar servicios a los pobres, bueno, todo ese discurso casi marxista que nos tienen acostumbrados, y él se mostraba orgulloso porque él había metido esas ideas en los jóvenes. Absolutamente. En vez de hacerles pensar y que sean críticos y que sean independientes, estamos viendo cómo profesores y colegios están promoviendo ese comportamiento sectario que al fin y al cabo yo creo que está destrozando a las nuevas generaciones. El mayor ejemplo de eso yo lo tengo en Navarra. Se habla mucho de Cataluña, País Vasco. Yo estudié en Pamplona. Yo en mi carrera soy periodista, estudié en Pamplona y allí, bueno, pues en Pamplona se vivía bien, normal, había una minoría berchales y empezaron a poner castolas. Cuando yo he vuelto a Pamplona 20 años después, bueno, es como el País Vasco. Es decir, ellos saben muy bien, la izquierda sabe muy bien que la educación y los nacionalismos excluyentes saben muy bien que la educación es la base de todo. Y ahí la izquierda siempre le da una vuelta a la derecha y desgraciadamente por eso ahora mismo en el foco del COVID no se habla de educación. Y somos muchos, son millones de alumnos los que están en las escuelas y creo que debería plantearse un debate sobre qué ocurre en la educación y el tema y cómo el COVID está afectando a los menores. Desde el comienzo del COVID fui invitado a un comité de las Naciones Unidas que nos reuníamos todas las noches. Y entonces, desde el principio se veía claro que esto era un problema sanitario, sin lugar a duda, que iba a generar un problema económico, como ha provocado, espectacular, pero que también iba a tener grandísimas implicaciones psicológicas. Y en gran medida iba a afectar y perjudicar a los niños, mucho. Por tanto, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que estamos en una situación excepcional que crea graves problemas psicológicos. En segundo lugar, estamos ante un modelo educativo, sobre todo público, que desprecia el mercado, desprecia la empresa, desprecia el capitalismo y, por tanto, las creencias sobre las que se sustenta nuestro modelo. Recordará Víctor al profesor Manuel Jesús González, que también fue secretario de Estado de Universidades, que hizo un magnífico libro en el cual se analizaba cómo se trataba en los libros de texto de bachiller la empresa, el empresario, el mercado, etcétera. Y se les trataba pésimamente, de ladrones para arriba, de ineficientes, y siempre había un mensaje claramente contra el mercado, contra la empresa, contra el empresario, etcétera. De tal manera que esa situación se ha mantenido o se ha agrandado. Luego, por otro lado, aquí que estamos viviendo en estos últimos meses, desgraciadamente, pues que en base al miedo la gente está anestesiada y, por tanto, hay pocas respuestas y se está imponiendo la discrecionalidad en contra de las leyes, en todas las actuaciones. Y me temo que es un ejemplo más, tal y como presuntamente parece. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no se ha incumplido ninguna ley. Por tanto, el director no tenía que haber actuado de ninguna manera. En segundo lugar, parece que ha tenido una actuación absolutamente discrecional a unas menores, contra unas menores y contra unas menores que forman parte de una clase, porque también las ha humillado delante de sus compañeros. Y eso para los chicos y las chicas es un asunto gravísimo. Por tanto, eso tiene consecuencias psicológicas que en algunos momentos llega a situaciones dramáticas. Y eso lo tenía que haber evaluado.
Y luego, por otro lado, es que no tenían ninguna razón para haber aplicado esa sanción inmediatamente. Por tanto, yo creo que pase lo que pase en el futuro, el daño ya está hecho sin lugar a duda. Para sus hijas. De hecho, la ocasión llegó hasta que puso a la policía en la puerta de la clase. Mi hija estaba haciendo el examen y puso a los dos policías esperándola en la puerta de la clase con la puerta abierta. Mi hija haciendo el examen con la policía ahí. Mi hija no se ha opuesto a nada, no ha presentado ninguna agresión a nadie para que llamen a la policía. Psicológico también para unas menores, hombre, claro. Eso es fundamental. Y por supuesto están apartadas de todos los compañeros. Oye, ¿y os ha atendido alguna formación política? No. ¿Os habéis dirigido? ¿Os queréis dirigir? ¿Nos queréis dirigir? Nos hemos dirigido a la delegada provincial de Educación, que es de Ciudadanos. Bueno, me da igual del partido que sea. Realmente yo llamé a la delegada y no sabía si era del PP o de Ciudadanos, pero bueno, finalmente era de Ciudadanos. Y simplemente le dije que me llamara por favor por teléfono para explicarle, sabía de la situación, su secretaria me dijo que estaba informada de todo, y que me llamara por teléfono para ver si podíamos parar de momento la expulsión hasta que nos sentáramos a evaluar esto, porque el daño se estaba haciendo ya. Y no hemos recibido respuesta. La volví a llamar y dije, mira, tengo un vídeo y lo voy a subir a redes si no me llamas. No digo si no paras la expulsión, no es un chantaje, digo por lo menos que me llames. Y no me ha llamado. Y sigo esperando. Llevamos ya una semana de expulsión. ¿Y cómo se llama esta señora? Pues tampoco me sé el nombre. No, es que no voy contra nadie. A ver, con esto estoy demostrando, no voy contra nadie. Yo simplemente quiero que se defienda el derecho de los menores. No, pero es que es de una gravedad, la verdad. Entonces estas cosas cuando ocurren, que es un director a veces que es, sobre todo porque estamos hablando de un menor, de un niño en un entorno, su último año de colegio, porque has dicho que va a cumplir una de ellas ya 18 años, dice, tú fíjate el recuerdo que se va a llevar esta chica, la tensión que le está metiendo, el desgaste que tiene para la familia, el tiempo que te está costando a ti y que os está costando a sus padres, que eso es dinero. Bueno, yo creo que estas cosas... Y que no pueda entrar en la carrera que quiera. No olvidemos que tiene que hacer a la universidad este año. Es decir, el daño no es solo de un curso. Yo te ofrezco, en Andalucía, te pongo en contacto con nuestros diputados por Málaga, tanto nacional como autonómico. Creo recordar que la consejera de la delegada de Educación es una señora en Málaga que antes trabajaba en una ONG, si no recuerdo mal, que salió en un vídeo llorando. Creo que la tengo ubicada la señora. Es amigo de Imbroda. Y trabajaba en el club de baloncesto de Melilla con él y de ahí la conoce. Es eso, es periodista. Todo queda en el siempre, ¿no? Como siempre. Entonces, pero esto hay que hacerlo. Yo me alegro que te hayas venido aquí y al final, cuando hay este estancamiento, esta discrecionalidad que decía mi profesor, yo soy de tiro parabólico. Déjate del frente, tienes que elevar mucho más el tiro para cortar una situación que está perjudicando a vosotros, pero sobre todo a vuestras hijas. Con unas consecuencias en el futuro, le estás limitando a eso, a lo que por sus méritos y sus trabajos tengan las mismas oportunidades que cualquier otro. Por una discrecionalidad de un señor que lo que debería es ayudarle a formarse y a ser lo mejor posible. Bueno, pues esperemos, Antonio, que todo vaya bien. Ya Víctor te ha dado el apoyo del partido, a ver si al menos puedes llegar hasta el final de todo este asunto. Recordar también a todos los espectadores que, bueno, Antonio es uno de muchos. Y Antonio se dirigió a nosotros para contar nuestro problema. Si ustedes tienen problemas semejantes, nosotros estamos encantados de escucharles. Analizamos, investigamos su asunto y si hay que informar sobre ello, se informa. Somos una televisión abierta, como bien dice Antonio. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Toda la suerte del mundo. Espero que tus hijas salgan de esto pronto y ya nos vas contando en el futuro cómo va el tema, que esperemos que se arregle lo antes posible. Muchísimas gracias. Espero poder volver a dar buenas noticias y que se respeten los derechos de los menores, que es lo más importante. Que así sea. Que tengas buen día. Gracias. Bueno, nosotros cambiamos de bloque. Vamos a hablar ahora de energía. Y para eso, qué mejor que hablar con Aldro. Tenemos al otro lado de la pantalla a Eduardo Pérez, director comercial de Aldro, que también ustedes ya lo conocen porque hemos hablado de él, que es el que nos va a dar el curso para conocer qué es lo que nos meten en la factura. Buenos días, o buenas tardes ya. ¿Cómo está usted? Bueno, buenos días. Para mí todavía que todavía no hemos comido, creo que tampoco. Vale. Yo también soy de esos, pero como siempre me dicen, hijo, a partir de las 12 es la tarde, pues nada. Rubén, ¿Perdona? Eduardo, perdón. Vamos a hablar de energía y vamos a hablar de Aldro. Hay novedades en la compañía, además novedades importantes. Pues sí, la verdad es que sí, que bueno, pues que como todo el mundo sabe, ¿no? Porque ha ocupado los grandes titulares durante estas últimas semanas, nos hemos unido a una gran compañía como puede ser Eni, ¿no? Que es una petrolera italiana, bueno, es la segunda petrolera más grande de Europa y bueno, nos hemos fusionado con ellos para seguir dando cobertura, para seguir dando suministro a todos nuestros clientes de este país, ¿no? Desde Aldro la verdad es que estamos muy contentos
porque es un honor que Eni se haya fijado en Aldro para hacer su inversión en nuestro país. Esto significa que nuestros clientes también deben estar muy orgullosos de tener suministros contratados con Aldro, porque si una compañía como es Eni, que, bueno, pues como le decimos, ¿no?, que es una compañía que es la 12 petrolera más grande del mundo, inicia su proyecto en España de la mano de Aldro, es que, bueno, pues que algo estamos haciendo bien, y realmente lo que se han fijado es principalmente en el trato que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Además es un proyecto muy interesante, primero porque Eni es una gran empresa multinacional y tiene además una política responsable con el medio ambiente muy interesante, ¿no? Eni Gas y Luz nos dará la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes pues una amplia gama de productos y servicios de eficiencia energética, viviendas, comunidades de vecinos, fotovoltaica, movilidad eléctrica y demás, y aportar soluciones altamente profesionales y sostenibles que van más allá del suministro del gas y de la luz. Eni, por tanto, nos ayudará a tener una mayor contribución en la transición energética que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país, ¿no? Creo que es una gran noticia para todos, desde luego. Esto que has dicho al final es importante, ¿no? La energía limpia. Aldro sigue apostando por esa, y más aún teniendo en cuenta pues que de alguna manera todo indica que tenemos que ir a consumir menos, a contaminar menos. Aldro está en esa línea. Eso es, sí, en Aldro estamos muy involucrados con el cuidado del medio ambiente y con hacer una transición energética, no solo en la oferta, sino involucrando también a nuestros clientes. De hecho, desde septiembre, por defecto, todos nuestros clientes domésticos de hogar, todos nuestros clientes que nos están escuchando y nos están viendo ahora mismo a través del Toro TV, están recibiendo y están consumiendo energía renovable, 100% renovable. Cuyo suministro tiene un pequeño sobrecoste que ahora actualmente en el mercado energético español, pues la energía verde, ¿no?, tiene ese pequeño sobrecoste. Bueno, pues todos nuestros clientes lo hemos asumido desde Aldro porque queremos concienciar a toda nuestra clientela y a todos nuestros amigos, principalmente, bueno, pues del Toro también, ¿no?, que consumen nuestra energía, a consumir, a poder participar de esa transición energética. Como comercializadora en Aldro somos el eslabón de la cadena más cercano al cliente, y nuestro compromiso en este tránsito para la sostenibilidad es sensibilizar e involucrar al consumidor final en que la energía verde, pues bueno, es el futuro, ¿no? Este 14 de febrero, este domingo, además de ser las elecciones catalanas, además de ser San Valentín, es el Día Mundial de la Energía. ¿Qué se puede hacer para consumir menos? ¿O qué recomendaciones tenéis al cliente para siempre ajustar un poquito la factura de la luz? Sí, la verdad es que el 14 de febrero se presenta interesante, ¿no? Tenemos elecciones, es San Valentín, es el Día de la Energía, ya no sabemos muy bien qué vamos a tener que hacer ese día. Lo que sí que nosotros recomendamos hacer, no solamente ese día, sino todos los días, no es pues poco a poco ir concienciándonos, no solamente con consumir energía verde, sino también que nuestros hogares, nuestras empresas, nuestros negocios, pues que consuman un poquito menos, intentar que esos hábitos de consumo sean lo más responsables posibles, y sobre todo por lo más responsable con nuestro planeta. El mayor porcentaje del gasto de energía de los hogares está en la cocina, en la temperatura de nuestra casa. Ahora que ha pasado Filomena, lo hemos vivido todos, y los malos hábitos también influyen mucho en esos consumos, ¿no? Por eso desde Aldro proponemos siempre una serie de sencillos consejos que ayudarán a reducir la factura y cuidar el planeta. La verdad es que siempre parece que decimos lo mismo, pero es que son muy importantes en cuanto a consumo, son muy importantes en cuanto a eficiencia energética, pero realmente también son muy sencillos de hacer, y es una cosa que está al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, usar bombillas de bajo consumo. Una bombilla LED puedes ahorrar hasta un 80% de energía eléctrica, que sí que son un poquito caras ahora al ponerlo, pero es que duran 8 veces más. Entonces, una bombilla que a priori nos puede parecer un poco más cara, nos va a redundar en que va a durar 8 veces más que una bombilla normal, y que va a consumir un 80% menos de energía eléctrica. A la hora de cambiar las bombillas de casa, pues vamos a intentar darle prioridad a ese tipo de lámparas, ¿no?, que usemos más a menudo durante más tiempo. Es decir, donde las lámparas que más tenemos encendidas en casa son las que deberíamos de primero ir cambiando esas bombillas, porque es donde más vas a notar ese ahorro. Evidentemente, yo que tengo 2 niños, soy muy machacón, y eso que me dedico a vender energía, ¿no? Pero siempre les machaco por lo mismo, a apagar la luz cuando dejemos una habitación. Pues salimos,
y apagamos la luz. Si tenemos calefacción, vale, no vamos a decir que pasemos frío, por supuesto, pero siempre aconsejamos colocar el termostato de una manera que nos permita programar el encendido y el apagado de la calefacción a nuestros horarios. Es decir, cuando vayamos a necesitar esas temperaturas, que se encienda media hora antes de levantarnos y media hora antes de llegar a casa, por ejemplo. Además, tenemos que recordar que siempre con una temperatura entre los 20 y 22 grados es más que suficiente para sentir confort. Por cada grado de más que nosotros subamos de esos 22 grados, el consumo de la calefacción puede aumentar entre un 6 y un 8%. Parece una barbaridad, pero es que elevar ese grado de confort nos puede suponer un incremento de eso, entre un 6 y un 8%, ¿no? No dejar los aparatos en stand-by, las televisiones, las típicas regletas de conexiones que tienen el pilotito rojo. Ese pilotito rojo, aunque aparentemente consume poco, tiene ahí un consumo continuo que realmente cuando nosotros vamos a utilizarlo es cuando deberíamos de encenderlo. Pues la televisión tiene el botón con el mando a distancia y se queda el pilotito, pero por detrás se queda como trabajando en segundo plano y hay un consumo en segundo plano que nos puede incidir también. Se ha comprobado que el 40% del tiempo que la tele no está encendida, o sea, no se está viendo, ¿no? Entonces vamos también a intentar que no sea la televisión una radio. Consume muchísimo menos una radio que una televisión para poder tener un sonido de fondo. Yo qué sé, la lavadora, lavar la cubertería con lavavajillas. Si vamos a lavar un plato, un tenedor y un cuchillo, una cosa muy, muy fácil, si lavamos a mano con agua caliente vamos a consumir un 40% más. Es decir, vamos a meter las cosas a lavavajillas, se van almacenando, le ponemos en marcha y vamos a ahorrar un 40% más de energía si lavamos todo junto en el lavavajillas que no pieza a pieza con agua caliente. O la lavadora, lo mismo, las temperaturas, no pasar de los 30 grados en vez de 60 nos va a reducir el consumo de energía una barbaridad, porque lo que hablamos antes, ese aumento de temperatura desde los 30 hasta los 60, pues puede suponer casi un 90% más de energía. Y bueno, utilizar los electrodomésticos. Tenemos que cambiar algún electrodoméstico, sea una lámpara, pues ponerla de LED, o sea un electrodoméstico de gran consumo. Buscar siempre que ese electrodoméstico que sea un modelo eficiente ecológico de clase A++, con la de los 3 mases, ¿no? Y que permita ahorrar, eso nos va a permitir ahorrar casi un 45% más de energía respecto a los electrodomésticos antiguos o convencionales de clase D. Es decir, que aunque parezca que cambiar una lavadora, un lavavajillas o una nevera o un frigorífico pueda resultar caro al principio, o cambiar las bombillas de nuestra casa puede resultar caro, los ahorros que vamos a conseguir en energía son muy, muy importantes, ¿no? Eso además, pues si lo unimos a que si eres amigo del club de amigos del Toro, eso le iba a decir, y nos estás viendo ahora mismo, pues bueno, te puedes poniéndote en contacto con nosotros en el teléfono que viene aquí debajo, ¿no? El 91 108 14 39, o bien mandando un correo al club, ¿no? Al club @eltorotv.eu. Nos van a dar tu contacto, vamos a poder hablar contigo y vamos a buscar qué tarifa es la que mejor se adapta, qué tarifa es la que mejor te conviene, ¿no? Y que esa factura que vayas a recibir no sea tan elevada como está siendo o como vamos a intentar reducirlo, ¿no? De la manera posible. Y hablando de factura, os invito a todos al próximo lunes, día 15 a las 6 de la tarde, vamos a tener una videoconferencia donde vamos a explicar a todos los amigos del Club del Toro, vamos a explicar cuáles son los conceptos, cuáles son los parámetros, qué datos aparecen en una factura, y vamos a intentar de una manera muy coloquial, de una manera muy, muy sencilla, transmitiros esa información para que cuando tengáis vuestra factura delante sepáis realmente qué estáis pagando, porque ya que la energía, tanto la electricidad como el gas, es un bien que todos consumimos y que todos pagamos cada mes, pues por lo menos vamos a saber qué es lo que pagamos, ¿no? Creo que es muy interesante saber qué se compone esa factura,
dónde puedo ahorrar, dónde no puedo ahorrar, qué partes son fijas, qué partes son variables, etcétera, etcétera, ¿no? Es que yo creo que eso, que es una videoconferencia, es una conferencia muy interesante. El lunes día 15 a las 6 de la tarde, pues esperamos vernos también por aquí, por estos canales. Ahí queda la invitación de Eduardo Pérez, director comercial de Aldro Energía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día a todos. Hasta luego. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta ya nos queda la última media horita, que tenemos muchas cosas que debatir. Hasta ahora. Me llamo Ignacio Garriga y quiero recuperar Cataluña para que nuestros hijos puedan ser educados en una tierra de libertad. Recuperar las instituciones que el separatismo se ha apropiado. Recuperar la prosperidad para nuestros trabajadores y autónomos abandonados por el gobierno. Recuperar la seguridad de nuestros barrios frente a la ocupación y la inmigración ilegal. En Vox no abandonamos. Recuperemos Cataluña. Yo nací en 1954, fíjate. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin dar la mano. Y ahora al almuerzo se le llama brunch, bueno, en inglés brunch. A mí que todo esto cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design, descubra la artesanía en piedra y haga su sueño realidad. A mí que todo esto cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. ¿Has oído hablar de las actividades del Club de Amigos y no sabes cómo apuntarte? Te lo explicamos en 3 sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com/agenda y presiona la tecla Intro. Accederás a nuestro calendario, donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado, recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. Te esperamos. Club de Amigos del Toro Televisión. Toda la actualidad y análisis de la jornada en la redacción abierta a las 6:30 en el Toro TV. La confianza es la base de cualquier relación. En Durán y Durán Abogados queremos que confíes en nosotros. Por ello ponemos a tu disposición nuestros más de 20 años de experiencia, un equipo de abogados altamente cualificado y oficinas en las principales ciudades de España. Estudiamos tu caso y te asesoramos sin compromiso. Trabajamos para tu tranquilidad. Gracias. Gracias. De corazón. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Sin el apoyo de todos ustedes, esta televisión, el Toro Televisión, simplemente no es posible. Así que, de corazón, de verdad, muchísimas gracias porque podemos seguir siendo el refuerzo de sus ideas, de sus creencias, de sus ilusiones. De verdad, muchísimas gracias. España ya tiene una auditoría de la gestión de la pandemia. Toda la verdad sobre el coronavirus desenmascara la incompetencia y la perversión sectaria de este gobierno que ha causado en nuestro país la mayor tragedia humana de este siglo y la ruina de millones de españoles.
Durante meses, Rafael Rossi ha copiado datos, compilado documentos, informes y noticias con el fin de obtener conclusiones objetivas de lo sucedido en estos meses y las expone en un relato claro y ordenado con todas sus pruebas y argumentos para que sea el lector quien construya su propia opinión fundamentada. Toda la verdad sobre el coronavirus es un libro imprescindible para comprender la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Prologado por el Dr. Burgueño. Nuevo mercado gastronómico de Origen, el espacio en el que una tienda gourmet y charcutería artesanal se funden con el restaurante. Productos artesanales exclusivos, los mejores ibéricos, curados y quesos. Obrador artesanal propio, alta repostería y bollería. Platos para llevar, menú del día y una selecta carta de productos gourmet y carnes maduradas. Contamos con servicio propio de envío a domicilio y parking junto al local. ¡Te esperamos! Ya estamos de vuelta. Vamos a conectar con nuestra compañera Marina Álvarez, que nos va a contar las últimas noticias en torno a la reunión que ha habido en Madrid de Sanidad para ver qué ocurre con ese famoso toque de queda. Marina, cuéntanos. Hola, muy buenos días, Javier. Pues sí, de momento se mantiene ese toque de queda a las 10 y ese cierre de los bares a las 9 contra todo pronóstico y pese a la caída de los contagios. Eso sí, Madrid revisará este jueves ese índice de contagios y en el caso de que bajen sí que se producirá ese aplazamiento a las 11 del toque de queda. Las nuevas restricciones afectarán a 55 zonas básicas de salud y a 14 localidades. Lo hemos sabido hace unos minutos, lo ha anunciado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Pues Marina, estupendo, muchísimas gracias. Veo que no vamos a poder todavía tomar unas copas o cenar tranquilamente hasta dentro de un tiempo, pero estaremos pendientes. Gracias por la información. Bueno, ya habéis escuchado, seguimos hasta las 9, 10, en fin. Sigamos con la hostelería haciéndola sufrir y la hotelería y todo, no sé. Doctor Estrella de Iglesia, desde luego a mí no me convence ese señor que ha salido al principio del programa, que se llama Fernando Simón. ¿No te convence? No me convence. Los confunden. Pero, compendio de conocimientos y sabiduría. Yo te puedo decir que tengo muchos clientes hosteleros, no tengo ni un cliente, de los muchos que tengo en el despacho, que les llevamos las nóminas, la contabilidad, etcétera, ni uno que haya tenido problemas de COVID en su restaurante, ni con su personal, ni él, ni conocido de clientes. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y es que como no tienen ni puñetera idea, porque cada día nos dice una cosa, que si la mascarilla, que lo otro, etcétera, yo sigo pensando que se ha utilizado la hostelería como el débil de la cadena para romperla, que lo que no se quería es que la gente salga a la calle, lo que se quiere es limitar. Lo que se quiere es limitar la libre circulación de las personas y que lo mejor para limitar la libre circulación de las personas es no dejarles ir ni a bares ni a restaurantes. Es decir, este es un país de bares, vamos a decirlo así, lo somos, los españoles nos gusta salir, confraternizar, salir al bar. Entonces, cuando salimos de la oficina, porque yo lo hago, lo he hecho todos los días del año cuando no había estado de alarma, y es que cuando sales de la oficina, ¿cómo despejas? ¿Cómo desconectas? Vamos a tomar una Coca-Cola, una cerveza, un zumo de piña o lo que dé la gana al bar. Y lo que han querido es cortar eso. Y entonces, ¿a quién han utilizado para cortar eso? A la hostelería. Si corto la hostelería, corto el flujo de la gente que salga. Y esa es mi opinión, no sanitaria, porque no soy sanitario, pero mi opinión como ciudadano de calle. Pero los datos son que en el año 2020 las afiliaciones a la Seguridad Social ha caído casi un 12%. En el sector de la hostelería, 363.000, si no recuerdo mal, en números redondos, en ERTEs. La mitad. Se han cerrado en el año 2020 85.000 empresas del sector. Se calcula que en febrero habrán cerrado 100.000 empresas del sector. Para final de año tendremos entre 900.000 y 1.100.000 puestos de trabajo directos e indirectos perdidos del sector. Y el dato objetivo sobre el que se toman estas decisiones, según el Ministerio de Sanidad, de contagios es el 2,1%. Es decir, en un informe que sale, el último que yo tengo, que es del 4 de diciembre del año 2020, se dice que los contagios que se producen en los establecimientos de la hostelería son el 2,1%. Llevamos toda una industria a la ruina, a la miseria, con casos de suicidios, gentes y familias desesperadas, por un 2,1% de certeza empírica. A mí me parece que es de una arbitrariedad enorme. Y además lo digo con vergüenza. Si
alguien ha visto la comisión permanente del Congreso de los Diputados, cuando nos reunimos, la última vez que nos hemos reunido, hace 2 o 3 semanas, que luego estuve aquí, yo miraba, dije, pero si esto está hasta arriba, si aquí no cabe ni un mosquito. Dice, los bares no se pueden abrir y aquí en el Congreso estamos todos sin abrir las ventanas, sin abrir... Dice, yo, además, Macarena muy inteligentemente puso un tuit que sacó una foto, dice, pero qué agravio comparativo, pero cómo toma esta gente estas decisiones, cómo se nota que no les va la vida y el sueldo y sacar adelante a la familia en ello. En otros países lo que se está haciendo es limitar los aforos, turnar, exigir las mascarillas. La verdad, yo he estado esta semana en Castilla y León. Es que no abren los bares, es que solo puedes comer fuera, en la terraza. Pero, Víctor, el metro, y la metro, televisión, efectivamente. el taxi. O sea, 3 personas podemos ir así, en la parte de atrás de un taxi, y no puede ir uno adelante. Es decir, es que son normas absolutamente tan absurdas. España debe protegerse, lo que no puede es detenerse, y tomar decisiones. Por este buen amigo tuyo, ¿cómo has dicho que se llamaba el doctor Simón? Es que se llama igual que yo. No puedo olvidar el nombre porque se llama igual que yo. Me río, pero es que, de verdad, no me quiero reír porque sé que hay gente que lo está pasando muy mal. Muy mal. Y que lo va a pasar mucho peor. En base a un dato, que es que el dato es ese. 2,1 de contagios, informe el Ministerio de Sanidad, 4 de diciembre de 2020. Y cerrar todo. Y sin embargo, fíjate tú, con ese 2,1% de contagios tienen el 50% de los actuales trabajadores en ERTE pertenecen al sector. Es decir, con un 2,1, el 50% está afectado por ERTE. Es que además dicen que el 50% de la industria va a desaparecer después de la pandemia. Eso es lo que quería decir, que están en ERTE como paso previo, desgraciadamente, para el paro. Porque sí que nos consta que se va a multiplicar el número de pequeños negocios que van a cerrar inmediatamente o que no van a volver. De tal manera que estamos ante una situación, en primer lugar, absolutamente inadecuada. Es que hay que tener en cuenta que lo que estamos es cercenando la libertad. Tenemos un estado de alarma que constitucionalmente es muy discutible hasta el mes de mayo. Tenemos toque de queda, que solo en situaciones extremas y a corto plazo y para periodos muy cortos, salvo en guerras, etcétera, se aplica. Pero es que ahora dicen que estamos en guerra contra el enemigo invisible. Contra el virus, efectivamente. Esa es la excusa perfecta precisamente para no permitirnos circular. Y eso está hundiendo la economía. Y en este sentido, sí que, hombre, en Madrid, precisamente yo creo que es al que menos se puede criticar, porque sí que está tratando de compatibilizar al máximo la situación económica con las limitaciones, porque en otros lugares, como ya decías, directamente se han cerrado y ha tenido que ser la justicia la que ha permitido que se vuelvan a abrir, porque era absolutamente discrecional. De tal manera que sí que estamos ante sectores que se ven muy perjudicados. La hostelería, por supuesto, pero también el comercio, porque hay que tener en cuenta en muchos sitios que tienen que cerrar a las 6. O sea, que ya ni siquiera suministran precisamente a los bares y restaurantes como antes. Efectivamente, y además tienen muchísimo menos ventas input de los restaurantes. Luego, por otro lado, en general, es verdad, la movilidad internacional, nacional, etcétera, pero es que hay que tener en cuenta un dato dramático. Normalmente, el turismo, entre los que se encuentra, porque no es un sector oficial, son varios subsectores, entre los que se encuentra la hostelería, normalmente aporta el 14% del PIB. El año pasado el 4,2%. De tal manera que ese es el drama. Y eso explica fundamentalmente por qué la economía española cayó al 11%. De tal manera que como no consigamos un equilibrio lo más adecuado posible, vamos a destruir, o ya estamos destruyendo el tejido productivo. Y ese es el problema fundamental, que detrás de esos negocios cerrados, al final va a haber un erial, va a haber familias en el paro, va a haber toda una estructura tradicional de formación, de tradición en la gestión de los negocios, eso que se va a perder. Y eso es dramático. Yo, en consecuencia, decir, oye, la situación en la que hemos descrito, que es, ¿qué lo hemos hecho? Nosotros ya tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y nosotros, en consecuencia de ella, donde dice que se abra los establecimientos, hemos registrado una PNL donde pedimos la apertura inmediata de todos los establecimientos de hostelería, porque no hay una certeza. O sea, usted no puede tomar una decisión que cercena la libertad de poder ganarte la vida en base a intuiciones, en base a, si tiene la certeza, podría actuar. Pero si no la tiene, no puede hacer esto. Y hemos pedido, por lo tanto, registramos ayer una PNL donde pedimos a nivel nacional la apertura inmediata
de todos los establecimientos de hostelería. Tú fíjate la incongruencia de la norma. Tal y como ha ocurrido en el País Vasco, que ya lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Yo que presido una corporación, convoco mañana un consejo, donde convoco, no voy a decir a los 22 que somos, pero a 10. Los 10 nos vamos a sentar en una mesa como estamos hoy sentados los contertulios. Los 10 vamos a poder, por una serie de distancia, quitarnos la mascarilla para estar tratando el CEDA. Si se nos echa la hora de comer... Y verdad, es que me río porque es que es sangrante. Si se nos echa la hora de comer, nos tenemos que separar en mesas de 4, comer y luego podemos volver a seguir reunidos, los mismos, de nuevo en una mesa alrededor en la misma forma. Es que es absolutamente absurdo. ¿Qué pasa? Que durante la hora de la comida, esos 8, esos 10 que estamos reunidos, contagiamos más que durante el Consejo de Administración. Ahora mismo, los que estamos, los 4, bueno, somos 4, pero si fuéramos 5, podríamos estar aquí como estamos, porque lógicamente por televisión tenemos que estar sin mascarilla, con una cierta separación, pero no podemos pedir un reservado que nos dé la misma mesa o la misma separación porque está prohibida la norma por comer. Es que, es decir, las normas de acuerdo que tienen que ser generales, afectar a un conjunto general de la población total y no se puede legislar de una forma específica particular, pero la norma no puede ir contra toda la lógica. Y la discrecionalidad absoluta. Discrecionalidad. Esa es la palabra. Discrecionalidad. Llevan a la ruina a millones de españoles en base a decisiones discrecionales. Eso es. Y eso es una aberración que, vamos, no quiero decir más. ¿Cuánto ocupa por metro cuadrado una mesa con 6 comensales que no pueden ahora mismo comer? ¿Cuánto ocupa por metro cuadrado? Y dime cuánto ocupa en un autobús en ese mismo espacio, un autobús, cuánta gente va conjunta. La tercera parte. O en un avión, no puedes ni hablar, te dicen que estás en silencio. Eso es. No puedes cantar tampoco. Mira, yo he volado, efectivamente, yo volé antes de ayer, volé a Barcelona y luego... 3 y 3. El avión iba hasta arriba. Y 3 detrás. Y cuando vas en tren, te obligan a ponerte hasta arriba, de lo cual me alegré. Y luego me volví en tren y también hasta arriba. Calcula que unas 16 o 18 personas en un avión o en un tren abultan lo mismo que 4 en un restaurante. Por lo tanto, en Madrid... Yo lo que pediría a Isabel, a la presidenta, que creo que le está haciendo bien, es que siga las recomendaciones de Rocío Monasterio y que dé ese paso adelante y que vaya a una mayor flexibilización de la hostelería, que es que lo necesita, es que lo necesitamos como sociedad, lo necesita nuestro país, lo necesita nuestra economía y que siga nuestras recomendaciones, lo que ya hemos pedido en el Congreso de los Diputados y lo que hemos pedido también en la Comunidad de Madrid, que es la apertura absoluta de todos los centros. Y cuando tengamos una certeza, pero certeza empírica en base y no sea una decisión discrecional, podremos hablar de otras razones. El problema es que, primero, que esto es un garagay de 3 pares de narices por comunidades autónomas que no te enteras cuando cruzas a un lado. Si estás en Valladolid es una cosa, si estás en Madrid es otra, si estás en Ciudad Real es otra, si estás en Cataluña. Esto es un desastre. Segundo, importantísimo, que ya tenemos una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, en este caso del País Vasco, donde dice que eso son decisiones discrecionales, con un efecto terrible en la economía y, por lo tanto, eso es expandible al resto del territorio nacional. Y a esos señores técnicos, si me permites... Y yo animo. Y cuarto, y lo digo con vergüenza, que es que esto es una hipocresía, que por favor que miren las imágenes del Congreso de los Diputados, de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados y otras que consejos hay. Vendo, dice, pero para mí ya no tengo, está Víctor. bien. Si yo lo miraba, digo, pero ¿esto qué es? Consejos vendo, pero para mí no a este tengo. señor que tiene mi mismo nombre, decirle, ya que defiende tanto a los que tienen filtros EPA, o sea, a los aviones y a algunos otros sitios, decirle que hay muchos locales de hostelería que tienen sistemas de acondicionamiento de aire y de renovación de aire con filtros EPA y mucho mejores que aviones que están construidos en los años 90 y en los que estamos viajando. Y hay locales que han abierto hace hace 2 que tienen unos sistemas de renovación de aire que ya quisieran tenerlo los trenes y los aviones y que están cerrados. Y por último, que somos mamíferos y por lo tanto animales gregarios y que necesitamos, eso tiene un coste psicológico enormemente. Antes estábamos hablando de un padre, tú fíjate esas niñas, su último año de colegio, qué desastre, qué triste, no poder reunirte con los amigos, no, ya, de verdad, sí hay que tomar decisiones sobre datos fundamentados, cuantificables y demostrables. Y el que se quiere reunir se sigue reuniendo porque ahí están los miles de fiestas privadas que está habiendo en domicilios particulares. En principio, para paliar este caos, se aprobó el ingreso mínimo vital. En principio. Obviamente, entre lo que dijo el Gobierno a lo que es, como siempre, la realidad dista mucho de lo que se plasma en papel. Y resulta que la polémica está entre que de los 800.000 benefactores planeados en principio que iban a acogerse a esa medida, solo son 150.000, pero además hay algunas que otras polémicas. Fernando, cuéntanos, porque por lo visto está la cosa caliente. Pues fíjate, en el mes de septiembre, cuando ya empezaron con el ingreso mínimo vital, fui yo el que inventó una pequeña frase que cada vez me va gustando más porque cada vez tiene más notoriedad. Mi doble. Y es que medidas populistas que se convierten en impopulares. Esta
ahora más que nunca, cuando llegue la declaración de la renta, pertenece, y lo digo, perdónme que me sonría, porque yo he estado muy cabreado durante toda la pandemia, algún día me toca sonreír. Esta vuelve a ser una medida populista que se convierte en impopular. ¿Por qué? Porque es una renta que está exenta de tributación en la renta, que de toda la vida, y Juan es un experto, todas las rentas que estaban exentas no se declaraban. Claro. Y aquí en ese Real Decreto 20/20, en su artículo 33F, dice obligación de los señores perceptores del ingreso mínimo vital, hacer la declaración de la renta. Y en el momento que has hecho la declaración de la renta, como además esto lo han legislado como lo han legislado, para los que lo han legislado y como ha salido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no han tenido en cuenta los flecos y se llevan por delante las deducciones que además afectan a las clases más desfavorecidas. Es decir, se pierde los 1.200 euros que tienen que reciben las madres trabajadoras si el único ingreso que tienen en el mes es el ingreso mínimo vital. Se pierden los que tenéis familias numerosas, se pierde la deducción de familia numerosa si el perceptor ha tenido ingreso mínimo vital. Pero es que es mucho más grave. Ascendientes discapacitados, descendientes discapacitados, porque como el ingreso mínimo vital lo han hecho que afecta a todo el núcleo de convivencia, que ni siquiera matrimonio, al núcleo de convivencia, en el momento que uno del núcleo abuelos de convivencia... Abuelos y nietos. Abuelos y nietos. Si tú tienes, por ejemplo, tu abuelo tiene una discapacidad, y tú vive contigo nieto que le estás ayudando, manteniendo, etcétera. Y resulta que este abuelo cobra el ingreso mínimo vital, automáticamente tú pierdes el derecho a la deducción, porque lógicamente está dentro de las cifras del mínimo y del máximo de la renta, automáticamente pierdes el derecho a la deducción de los 1.200 euros que tenías en la declaración de la renta. Si tú eres una madre trabajadora con tus 2 hijos, que no tienes pensión de alimentos, es decir, estás trabajando, la pobre mujer está trabajando, lo digo para los que defienden el tema de género, que me parece muy bien que se defienda, pues a ver si aquí las señoras que defienden los temas de género de verdad aplican la igualdad. Bueno, pues si tú eres una madre trabajadora, que imagínate que tienes un chico de 20 y otro de 23 años, en las zonas sobre todo de Playa del Sur, uno de tus hijos, pues en los veranos hace de camarero y se gana 2 o 3.000 euritos. El otro hace de reponedor de un supermercado que se gana otros 2 o 3.000 euritos. Bueno, pues ahora, si tu madre trabajadora tienes la desgracia de quedarte sin trabajo y cobras el ingreso mínimo vital, tienes obligación automáticamente de renta, y ellos, como son perceptores de más de 1.800 euros y de menos de 8.000, entran en obligación de hacer renta y automáticamente pierden los derechos a la bonificación que tienes con esos hijos de los 1.200 euros. O sea, son ayudas excluyentes de ayudas automáticamente. Casi te sale mejor no pedirlo. Es una puñetera cagada, y te voy a decir, cuando se pregunta, te digo lo que contestan. Es que lo que contestan no tiene nombre. Dicen, la Seguridad Social dice, bueno, en cuanto a que hacen la declaración de IRPF los solicitantes y titulares, así como los beneficiarios, y la razón por la que se diseñó así la ayuda es que de esta manera se desincentiva la economía informal y permite a Hacienda llevar un mayor control de los ingresos del contribuyente. Mire, 150.000 señores a 1.800 son 300 millones de euros. 300 millones de euros en miles de millones de presupuestos no desincentiva la economía informal, o sea, lo que quiere decir la economía sumergida. El señor que quiere seguir cobrando en B y facturar en negro, lo va a seguir haciendo con esto. Ustedes lo que les pasa, señores que han hecho esto, es que han hecho una cagada, que la han cagado, y ahora como les hemos pillado en la cagada y tienen que arreglarla, se acogen a decir, encima llamarles defraudadores a todos estos, porque fíjate tú, justamente a estos hay que controlarlos y tienes que obligar a hacer la renta para desincentivar que defrauden al Estado, porque desincentivar la economía informal es decir que desincentiva la economía sumergida, es decir que cobran en B y que son defraudadores. Es que mandar narices, iba a decir otra palabra, pero es que mandar narices es una vergüenza, y todo obedece a esta técnica legislativa que hay de última hora, rápida, supeditada a condicionantes políticos de determinados partidos políticos que, insisto, que van al populismo puro y duro y que no estudian las cosas y que no cogen. Si yo no digo, el IMV, el ingreso mínimo vital, está muy bien, hay que pagarlo y hay que ayudar a las familias. Pero mire usted, lo que no puede usted pretender darle a un señor 5.000 euros de ingreso mínimo vital y luego cuando llegue la declaración de la renta, que ya se lo ha gastado porque lo necesita, porque tiene que comer, porque tiene que vivir, porque no tiene otra cosa, ahora en el mes de junio le dice, y ahora 1.200, que me va usted a tener que pagar. Porque ¿sabe lo que va a hacer ese señor? Le va a pagar los 1.200, quien yo le diga, y ahora a reclamar. En procedimientos donde no va a poder cobrar, porque quien cobra el ingreso mínimo vital no suele tener patrimonio, suele estar muy mal y va a ser insolvente. Me gusta muchísimo la frase, una medida populista que al final es impopular, pero como otras muchas, porque en muchas ocasiones estas medidas
inadecuadas desde el punto de vista conceptual, lo que hacen es perjudicar al final al supuestamente beneficiado. Eso ocurre permanentemente en el estado de bienestar, que no están bien diseñadas las políticas. Y por supuesto que es populista. ¿Por qué se aplica la renta mínima vital? Porque es uno de los acuerdos de gobierno con Podemos y es precisamente la primera manifestación pública del señor Iglesias, que va a establecer ese mínimo vital que es su ambición desde que se creó Podemos o de antes. En segundo lugar, aquí lo hemos criticado enormemente porque puedes incentivar el trabajo, etcétera, y de hecho hemos defendido la renta negativa, el impuesto negativo sobre la renta de Friedman, que compensa y favorece el trabajo, pero compensa también la pobreza. Es el mejor mecanismo para luchar contra la pobreza, no este. Luego, por otro lado, ya una vez establecido, ¿qué es lo que ocurre? Que no había dinero. Eran conscientes, no había memoria económica. Claro, no había dinero para esa política, que no sabían muy bien desde el principio cuánto iba a costar. Por tanto, ¿qué es lo que haces? En primer lugar, limitarla. Se ha concedido al 19% supuestamente de los que lo iban a solicitar. Y en segundo lugar, poner todo tipo de obstáculos, trabas y limitaciones precisamente para que el impacto económico que no estaba previsto sea el menor posible. Se trata de un gravísimo error que además ha generado muchísima desilusión. Juan, fíjate, lo hacen tan mal, que se han cargado hasta una regla que utilizábamos siempre, que es que la excepción confirma la regla. Bueno, pues mira, hay un principio fundamental tributario en la renta, Juan lo conoce muy bien, que es experto, y es que la agencia tributaria no te devuelve nada que no hayas pagado. Es decir, cuando te sale a devolver es porque has tenido una retención, con dos reglas exceptuadas, que son las ayudas de familia numerosa, que aunque no te hayan retenido nada, recibes del Estado hasta 1.200 euros, y las de las madres trabajadoras y guardería, que aunque no te hayan retenido nada, tú hacías la declaración de renta, recibías 1.200 euros. Bueno, pues el ingreso mínimo vital se las carga. Quiere decir que las madres que estén cobrando esos 100 euros, quédense con la copla, o los de familia numerosa que estuvieran estando cobrando 100 euros, como durante algún mes su único ingreso haya sido el ingreso mínimo vital, a devolver esos 100 euritos. Con lo cual, una señora que puede ser muy normal, muy habitual, que empezara en el mes de enero trabajando y en el mes de marzo se quedara en la calle, no haya cobrado ERTE porque en ese momento ya haya pedido el ingreso mínimo vital y la hayan estado pagando los 100 euros y no se ha dado cuenta, va a tener que devolver, si ha estado cobrando, todos los meses en que haya cobrado solo el ingreso mínimo vital a razón de 100 euros mensuales. Y los va a tener que devolver ahora en junio. Insisto, es que es una pasta. Es que es una pasta. Eso si no se lo han quitado. Aunque se lo han quitado no lo tiene que devolver, pero ya ha dejado de cobrar esos 100 euros. Entonces, lo que iba a ser una gran medida para 850.000 conjuntos familiares. Hubo una gran polémica porque dijeron que muchos de los inmigrantes se iban a zonas que iban a pedir y vimos las imágenes de decenas de miles pidiendo empadronamiento para poder pedir esta ayuda. Pues si de estos 150.000 que lo han recibido, si hubiesen sabido muchos de ellos lo que les va a ocurrir, vamos a ver cuántos. Porque insisto, hombre, en el resultado final, 5 menos 2 igual a 3, pues bueno, te sale positivo. Pero cuando los 5 son te los doy y te los gastas y luego me tienes que dar 2... Mal negocio. Víctor. Esta siempre ha sido una medida populista, política, sin una certeza empírica de que tuviese efectos beneficiosos en la sociedad. Nosotros lo denunciamos en su momento como formación política, en esta casa se explicó muy detalladamente y además hecha de manera chapucera, como son la mayoría de los reales decretos que nos presenta este gobierno por artículo 33, perdonadme la expresión, ¿no? Es una verdadera aberración. Al final, 150.000, estamos hablando de unos 300 millones. Sí, 270, 300 millones. Las expectativas que esto creó, de 800 y pico mil familias para 150.000. Dice, pero ¿esto qué significa? Nosotros lo dijimos. En España, ya no me acuerdo mal, creo que habría 24 tipos de rentas mínimas distribuidas o ingresos mínimos vitales entre comunidades autónomas, ayuntamientos. Que de eso habría que hablar mucho porque se aprovechan del ingreso mínimo vital para no pagar la renta de inserción. Juan, nosotros dijimos, oiga, pues simplifique esto. Cárgueselo todo y si hay que hacer alguna ayuda temporal, yo estoy totalmente de acuerdo con esa ayuda que incentive que pues una empresa que lo está pasando muy mal pueda coger a un chaval y le dice, oye, solo te voy a dar 100 euros y el resto te lo va a dar el Estado, por lo menos estás trabajando, tú te realizas como persona, aprendes un oficio, etc. Sí. O sea, había muchas alternativas para haber hecho algo decente y yo creo que incluso necesario en la situación extraordinaria en la que estamos, acotado temporalmente. Y lanzaron esto al mercado, con una serie de condiciones desconocidas, donde mucha gente que se ha acogido a este tipo de ayudas, sin saberlo, ha perjudicado su ingreso
en términos absolutos, anual, por decisiones que le han explicado a posteriori. Dice, pero es que esto es una aberración y sobre todo... Igual es una trampa precisamente decir, bueno, vamos a lanzar esta... Pero tú imagínate el cabrón, yo estoy de acuerdo, mucha de esta gente es gente muy sencilla, en una situación muy desesperada, y dices, pero oiga, pues si se supone que no ha hecho la declaración de la renta, claro, unos y cuantos que muchos de ellos, no tienen conocimiento de tiene que hacer esto en los principios fiscales, la arquitectura fiscal de Newmark, cuando habla ese coste de cumplimiento que tiene costes directos, costes indirectos, dice, oiga, pero ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Dice... ¿Y a quién ha ayudado esto? Pues yo te digo a quién no ha ayudado. A muchísimas familias que viven con unos ingresos mínimos muy escasos y que resulta que sus ingresos van a ser inferiores de lo que esperaban por haberse apoyado, haber pedido, solicitado y haber recibido una renta que creía que les iba a ayudar a vivir mejor. Y que añadamos una cosa, Víctor, y eso es para que un ministro dimita. Acabas de decir una cosa importante. Que y otras tantas cosas que... Y hay una cosa importante que tú lo has dicho, que tienen que hacer la declaración de la renta. Miren, para hacer la declaración de la renta, vamos a decirlo así, solo hay tres formas de hacerla. O te la haces tú. Nadie de los que tienen ingreso mínimo vital que se sienta vilipendiado porque yo diga que les va a costar un poquito de trabajo hacerla. Con lo cual, la opción 1, complicada. 2, le pedimos a Hacienda que nos la haga. En este año poquitas rentas ha hecho la SAEATES, con lo cual, como en mayo o junio de este año hagan lo mismo que han hecho en el 2020, mal vamos con la opción 2. 3, acudir a un profesional. El profesional cobra. Luego, encima, además, va a tener que pagar 30, 40, 50, 60, lo que quiera cobrar el profesional, porque además no se puede imponer un precio fijo por hacer la declaración de la renta a esta gente, porque la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia prohíbe los establecimientos de baremo fijo con sanciones que pueden ir multimillonarias. Con lo cual, se van a encontrar con que les sale a pagar, con que pierden dinero, con que van a tener reclamaciones de Hacienda por todos lados, salvo que la hagan. Y para hacerla encima van a tener que pagar dinero. Una vergüenza. Ese coste que comentaba Fernando, ese coste psicológico, sí, lo que hablábamos antes. Trauma, por decirlo de alguna manera, de que primero tengo menos dinero, segundo tengo que hacer una declaración de la renta, o sea, ese coste de cumplimiento directo e indirecto, hay que añadir ese coste de administración, porque mucha gente de esa no va a tener la capacidad de devolver ese dinero y por lo tanto la administración va a iniciar unos procesos para decirle usted a ver si le puede embargar, a reclamar eso. O sea, va a hacer nuestro coste marginal de los fondos públicos, es decir, de lo que recaudamos a lo que llega al ciudadano, que se disminuya, o sea, que aumente el coste marginal y que la percepción sea menor. Y luego el coste de eficiencia. O sea, desde un punto de vista técnico, una aberración. Desde un punto de vista social, lo vuelvo a decir, para que el señor ministro o el secretario de Estado presenten la dimisión. Sí, porque y no hay más que hablar. Porque es un efecto ilusión monetaria de libro. Efectivamente. Se han imaginado una renta presente y futura, me lo voy a apuntar, y en función precisamente de esa renta han consumido. Y ahora resulta que es que esa renta no era esa, sino era mucho menor y además, como no han ahorrado lo suficiente para hacer frente al pago que en este momento generan, pues probablemente les provoque también un endeudamiento. Por tanto, es una barbaridad. Y otra pregunta, en vez de ingreso mínimo vital, ¿no será mejor lo que decíais, ayudar a las empresas para que puedan pagar los salarios? Bueno, es que desde el primer día dijimos que los miles de millones que se iban a utilizar en los ERTE se utilizaban de otra forma y al final estamos en que más de 36.000 millones de euros llevamos ya gastados con el tema de los ERTE, nos vamos a tener gastado y lo que queda, nos vamos a gastar otros 36.000 millones, más otros 20, 30 o 40, o sea, esto va a ser como 100.000 o 100 y pico mil millones, que si el día 14 de marzo hubiesen colocado los 100.000 millones para ayudar a las empresas de verdad, otro gallo nos cantaría. Yo no quiero hacer propaganda, pero eso en Vox lo dijimos. El primer día. Desde el primer día. Se echaron todo el mundo encima. Nos dijeron de todo. Pero aquí lo dijimos unos cuantos y no somos de Vox. Diciendo que iba a costar más. Bueno, aunque costase más, creo que es un pago más justo y más equilibrado para equilibrar el sistema, ya que te permite pagar tus deudas. Que a posteriori empezó a hacer el Reino Unido, luego ha hecho Alemania, en Irlanda, en Estados Unidos. Y yo estaba a decirlo, es que era de sentido común, que algo tenía, ayudaba. Pero en el derecho latino, lamentablemente, los empresarios y los profesionales, todos los que venimos de la vida privada, para el Estado, para los dirigentes políticos, más que para el Estado, somos unos golfos, unos sinvergüenzas y que lo que nos dedicamos es a engañar en los seguros sociales, en las nóminas, en todo, y así nos va. Y sobre todo para este gobierno que no cree en la empresa privada, que no cree incluso una parte del mismo en la propiedad privada y por tanto lo único que hace es en lugar de favorecer, obstaculizar, porque estamos ante una situación muy especial. Se ha prohibido trabajar por ley. Es un shock de oferta negativo y se ha limitado la capacidad de consumir tanto por confinamientos como por horarios, etcétera, shock de demanda. Ante esa situación excepcional, lo que hay es que apoyar directamente
a los que se les ha limitado para indemnizarlos, que son los empresarios y algunos trabajadores. Yo me estoy buscando la vida y yo he echado currículum para ser niñera del vicepresidente y de la ministra. Los que lo quieran hacer lo tienen complicado porque tienen que competir con Alfonso Usía, que tiene un buen currículum, conmigo, con algún otro más. Si te haces Fernanda, tienes un puesto asegurado en algún sitio. También. De eso habría que hablar. Yo creo que no nos queda tiempo, pero lo de este vicepresidente... Vamos, antes decíamos del ministro Escrivá, que no haya dimitido todavía el vicepresidente del caballo de gobierno. Troya. Oye, yo, antes que me despidas, quiero echar un reto. El próximo día a ver si hablamos de los ERTE y de los 300.000 señores que van a tener que hacer la renta dos veces. Reto aceptado. 2 veces, que se quede ahí. 2 veces van a tener que hacer la renta este año los señores con Fernando Santiago, muchísimas gracias. Juan Iranzo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Víctor González, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, espero que la próxima semana tengamos todos grandes noticias con buenos resultados en Cataluña. Muchas gracias. De eso hablaremos el lunes. Recordarles el especial, los 2 especiales que tenemos este domingo, de mediodía y de noche. Recordarles también el Club de Amigos 91616.